corazón. ¡Escupe, Lupe! Ah, tiene miedo que le tumben la cuenta. ¡Oiga! El fantasma. Los fantasmas de la semana. El fantasma de la Pero por semana. qué atraviesas. Ay, gonorrea. Ay, gonorrea. Ay, gonorrea. Vamos a entrar en calor. Un abrazo. Mucho ánimo, mucho bonito. Uno, dos, tres. ¿Qué pasó con la camisa? Ya lo desmembraron. Desmembrado. El desmembrado de la semana. Qué lindo, ahora sí arranca un nuevo día, señoras y señores. Casa llena. El infierno. Un día menos para no verlo nunca más, toma de perro. Háblanos por qué faltaste. Yo lo vi en el techo. Me gusta ser rosa y amarillo, Claudia. Gracias, Me encanta. Gracias, Miel, te mando un beso. Se ha Igual, sentido baby. tu ausencia. Gracias. Sí, mi rey. Mi piño. Claro. No falta nadie. No tuvieron contenido por Mi allá. piño, por fin encontré mi piño. No falta nadie. Gracias, mi piña. Los piños de la semana. La piña y el piño de la semana. La víctima de la semana. Vamos, Sergio, hazlo tuyo. Sergio, tú estás dispuesto. Más bien es tu rubio, Ese ¿no? ese no es Sergio. ¡Mi líder! ¡Mi líder! ¡Corrió! ¡Mi líder! Bueno, la quitamaridos de la semana. Sergio, ¿quién es la quitamarida? Hay dos nominados. Pero por eso mismo que lo diga Ricardo. Ricardo, a ver, ¿quién es el quitamarida? Hay Es dos que yo no sé quién ha nominadas quitado el para marido la a quién. quitamaridos de la Yo no semana. sé. Todo. No he visto. Ok, yo estoy otra atrasado. nominación, Melissa, que esa les dio miedo. Otra. Ah, sí ven, es que sí ven, es que no Ay, ¿por aguantan. qué los chicos La no pareja dicen? de la semana. Las parejas de la semana. ¿Quiénes nominan, Ricardo? La pareja de la semana, Yo sé que no Theodor. Ricardo. La pareja de la semana, Theodor. Oye, pero si es lo que compró pollo. Mi líder. De la semana. La pareja de la semana, mi líder. ¿Quién más? Querido Ricardo. ¿Quién más? La mía. Sergio y Gris. Claudia y Laura. 4 nominaciones, pero en primer ¿Viste, mi lugar amor? está Theodor. Qué bien, Mi Miguel, amor, así ven. me gusta verte. tranquilo. Está Theodor, Mi primer amor, nominado. está borracho. Te adoro. De la semana. Te adoro. Queda recalcar que Claudia y yo tenemos el último viaje. ¡Oh! Es verdad, es verdad. que se va. Es mi última versión. Bueno, bueno, Edgar, después de la gala, Gracias después de la a gala vemos si de verdad se va. Hay que ver si no lo cancela por los votos. Porque quizás lo cancelan no. El hipócrita de la semana. Ah. No. Seguir con esa misma constancia que me parece increíble y eso es lo que más me ha impregnado de ti. Yo opino que le demos un abrazo a Ricardo ya que está emotivo. Yo jamás pensé llegar hasta aquí, ¿sabes? Yo sabía que venía algo del amor, pero me siento tan afortunada. No sé si tú me consideras así, pero yo sí te considero un amigo. De lo que más me he dado cuenta ahora es que realmente el dolor es parte de la vida, pero el sufrimiento es opcional. El error mío para mí casi siempre es que yo no tengo un no para nadie. Aprendí de Miguel, el carisma tiene mucho poder. No me imaginaba a tu edad haciendo todo esto. Así que admiro mucho tu valor. Yo soy una persona que cuando conecta con alguien o cuando alguien me gusta, soy fácil de que me ilusiono. Por eso no te ilusionaste con Gris. Aprendí de la inocencia de creer en el amor. No soy de burlarme del aspecto físico de las personas, ¿cierto? Creo que es una línea que no me gusta pasar. ¿Cómo tú vas a decir que no buscas peleas si es la primera tirando indirectas en tu story de Instagram? No sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es tu única opción. Ahora tenemos el masoquista de la semana. Ahora vamos al fantasma de la semana.
la favorita de la semana es... El favorito es... ¿Cómo es eso que Shirley lloró ayer? Lloró. Lloró. ¿Cuándo lloró y por qué? Pero tú piensas que fue No por sé ti. exactamente, pero estaba hablando con Mare hace Melissa, rato, ¿vos por qué ella. me involucras de una con bro, si te perdiste Sebastián, eso, loco. me hiciste falta ayer. ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó? ¿Pero por qué podría haber Vivimos llorado? juntos, pero me hiciste falta. Yo supongo que por lo de Melissa, lo de las redes y todo eso. Fuerte, bro, fuerte. ¿Por qué? Qué visaje ese. ¿Por qué qué? No, es que llegaron a un punto donde ya se perdió... ¿Otra vez? Se perdió los papeles por parte de ambas, ¿no? Mira, no, Ayer. un vaso no tiene. Anteayer fue. Anteayer, pero ¿y ayer? Ayer lloró Shirley. ¿Pero en qué momento? En un momento en que estaba ahí en la casa de las chicas con Mare, él estaba hablando con Mare. Y creo que... sabes? Porque Yo estaba no- ahí, pues yo... Yo escuché, pero no... Pito, señores, pito. ¿Qué pasa aquí? Que Shirley... Shirley ayer se sintió mal. Eso, madre. Ayer me morí de la risa que andabas con tenis y modelando. O sea, no te aguanto. Esa mujer como que le hicieron ¿Por qué modelando. votaste? Por la piña y Edgar. Por por Stewart. Gillian. Mi letra es la cursiva, pues. Sí, hizo ella una votó por cookie. mí. Es Yo una también hice galleta, una obvio. cookie. Yo Mi hice un cookie- corazón, nada Mi más. cookie fue la mejor de todas, la verdad. Pero ¿sabes qué? Galletita hiciste. Soy dibujante. La La galletita, dedicación. yo hice una galletota, déjame decir. Una Yo galletita nunca y me un esperé corazón. que te ibas a dibujar algo, Shirley. So, Sí, me has tú no sorprendido, gracias. Eso significa que te quiero. Ay. Estúpida. Mi caspa. Yo sí quería que se vayan de viaje porque no se han ido de viaje Bueno, eso, fíjate que no miro a Mare, bebé. No Sí. se han ido de viaje Yo juntos, pero sentí ¿quién votó que- por mí y por Andrés? Yo. ¿Qué? No, yo no voté por ti, yo no voté. Yo fue ley fue Austin, baby. O sea, fue como que respiré y dije, no, todavía no hablamos. ¿Y esa Pero, respiración pero qué ese significa? silencio interpretativo se trata de elaborar lo que estás diciendo y pensar de sí. ¿Será No. que hablo o no? ¿Será ¿Cuándo que es ella me cuando- lanza al agua o no de que si nos estamos escribiendo? Cuando Porque es sabes que... interpretativo, porque- es que primero piensa en muchas cosas que le puede llegar a generar esa frase. O sea, yo siento muchas cosas de cuando hablábamos, pero como ya no lo hacemos, yo digo, Ya, marica, Seba, ¿sí o no? no, ¿Y qué pasa yo si ya- sale Shirley diciendo que todavía se habla? ¿Y qué pasa si todavía siguen diciendo? ¿Tú te, o tú sale te- Shirley tú te diciendo... volviste a hablar con Mare? Ayer, por ejemplo, Mari y Andrés durmieron juntos. Sebastián, ayer, no digan eso, que eso suena feo. La siesta, Ayer ahora. Mare pidió que le hiciéramos un paredón a Andrés, porque Andrés está en la casa de las chicas en el sofá, este que está acá atrás ubicado, acostado, a punto de dormir. Y Mare nos dice, muchachos, un paredón para Andrés. Pero ¿cómo? ¿A qué volumen lo dijo? Así dijo, así. Entonces nosotros, bueno, no Obviamente no escuchó. Y Mare fue y le hizo el paredón solita y se quedó dormida haciendo el paredón. También ayer Ricardo fue Hasta Austin Miss participó en Poder una- Amor. Ah, te lo 2021. perdiste. Una lámpara que rompió. Sí. Interpretó un papel Me rompí a mí de mismo. la más perra. Sí. Me autodestruí tal cual. Era una dama. Inspirado en ti, perrísima. entonces. Me queda. Está molesto con Fred. Está molesto con Fred. Yo no- Es que no creo parece sea que- molesto, parece creo que que- son celos. Parece que... ¡Oh! ¡Son celos! Pero no sé de qué. Ya, O ya será- lo soltó. o será Shirley, que- quizás. ¿O será que Fred dijo Pero algo no que le por nadie molestó? habla. No creo que no. Por Shirley, yo creo que ¿Qué le sí. pasa a la ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿O será Bueno, que Fred dijo algo que le molestó? Y por No, eso se yo la no agarró con él. recuerdo nada. No, celos de no, nada. O sea, yo soy el único que le puedo preguntar y voy a sentir celos. Si ustedes le preguntan, y normal. No, porque sabemos que no nos interesa Shirley. No, pero Edgar tira algo y ni Andrés, ni Erniel, ni Isana, pero tira Pero es algo que es yo y ya me invisible. regañan. No veo nada. ¿Tienes un miedo por sacar la Renata? El morboso de la casa. No, ya no juegues con eso. Eso sí, no te pasa. Dice que le tiró el agua sin querer. Ay, sin querer. No, yo tiré el agua porque yo creí que estaba jugando. La gravedad hizo que caiga la Yo manzana. a Gris no le dije, porque Grisi se me dijo, no, yo quiero jugar contigo. Listo. Pero la mujer a Mare, la mujer a Kim. Qué feo. Eso es lo que dan los jueguitos tuyos, ¿viste? Y yo estuve en la No piscina. estoy haciendo nada. Las bolas las teníamos mojadas. Las bolas las teníamos mojadas. Y después, para colmo, salió Yo fui la llorando. víctima y terminamos. No. Para colmo, después sale llorando. No, brother. Yo fui la víctima y salgo ofendido. Qué feo, Ricardo. Vos tenías que el punto era la disculpa a Shirley, nomás no lo que vos te Le pedí mojaste. disculpas. Pero ella estaba Pero mal. allá en la casa ya empezaron
porque No, sí, Ricardo, ya muy feo que lo que niegues. abusivo. Qué Y feo, empezaron a Ricardo. tergiversar las cosas y le dice por la tangente. Justo en ese lugar. Así estás queriendo, así estás queriendo salir de la situación, digamos, por la tangente. Alguien se enojó porque no la invitamos. ¿Quién? ¿Claudia? ¿Se enojó? Pues me dijo que por qué no me invitaste a tu picnic vegano. No, pues es que ella se fue a comer con Meli y ni siquiera avisó. Y fue cuando dijimos, vamos a comer. Yo les dije, ¿ustedes vamos a comer? Y dije, no, yo no quiero, mejor vamos a encargar comida. Hey, eso está bueno, Andrés. De nosotros, incluso de las personas que apenas han llegado hace poco, ¿qué hemos aprendido más de los otros? O sea, ha sido chimba, huevón, poder discutir, poder diferir, poder celarnos, incluso como dice el parcero. Conocer a las personas que nos interesaban, que la persona que le interesaba a otro compañero, pero ¿qué hemos aprendido de nosotros? ¿Qué hemos aprendido de nosotros mismos? ¿De nosotros aquí? a nivel personal o a nivel de entre nosotros? A nivel hombres? entre nosotros. Porque Entre nosotros. O sea, que tú digas, hey, bueno, ¿qué hemos aprendido de Edgar? Chimba eso, bueno, sí hemos conocido maneras de hablar, modismos. Una de las cosas que yo conocí, yo una de las cosas que conocí de Edgar es de que si realmente te interesa esa persona, podés cambiar ciertas actitudes. Eso, cada uno que haya aprendido una cosa de una persona. El primero, Edgar. Uy, qué bueno. ¿Qué hemos aprendido de Edgar? Que el que quiere puede. Mi hermano estaba sentado yo ahí. Alejo. Que las cosas pueden cambiar por más difíciles que parezcan. Yo he aprendido, Edgar, a luchar por lo que uno quiere. Yo he aprendido a tener más control sobre uno mismo. Sobre Edgar. Esto es bueno, Sí, no, en serio. A tener más control, a tener más paciencia, a respirar, a calmarse. Eso, Gris. La veo pero empiernada. Es que hay dos pasarelas diferentes. Me toca. La de modelo. Pasarela top. ¿Y esa cara vas a matar a alguien o qué? Así no, es la yo digo pasarela esta. top. Yo así soy. Pasarela Y esta no Miss. quiere que vote por Hacer la ella. pasarela Miss. Ajá. Ustedes Me creen que toca la son mía las únicas después. que saben, pobrecitas. ¿Te faltó? Entonces, esta es la pasarela de barriada. Te voy a hacer mi pasarela. Tú has puesto el cariño hacia esa persona por encima del ego y has decidido que cada uno tome su camino y eso es admirable. Dejar el ego de un lado por el bien de la otra persona. Un aplauso para Sebastián. Chimba. Dale un beso. Alejandro. Sí, Alejo, Alejo. Chimba de parcero. De Alejo. La sinceridad ante todo. Yo he aprendido de sin miedo hablar. Una de las cosas que he Decirlo aprendido, me molesta. una de las cosas que he aprendido bastante es la paciencia con la que se maneja. ¿Se han dado cuenta de que Alejandro, paciente. lo más cercano Sí, que sí. lo hemos visto enojado aquí en el show Shirley. ha sido con lo de Shirley? En todo este Se tiempo. sacó. En Pero 4 es meses, como que una vez. saca, o sea, se mantiene, piensa las cosas, no las piensa molesto, se toma su tiempo y de alguna u otra manera tiene algún arte o alguna habilidad para resolver sus problemas de la mejor manera. ¿Qué pasó? Que las veces que yo lo veía triste, yo me sentía mal también. O sea, yo lo veía mal y yo me sentía mal y yo quería hablarle y quería decir por qué estoy así de mal con una persona que lo estimo, que no se dio, que no pudimos ser pareja, no significa que no va a tener mi apoyo y podrá ser su amiga también. Entonces, maduramente decidí que ya no se iba a dar y que pues podría ser mi amigo, ¿no? Y ahí comenzamos como amigos. Con la amistad. Con aquella amistad. Es que la amistad se jode. Cuando la persona te empieza a gustar, se jode todo. Cuando una persona a uno le gusta o siente cosas por ella, es muy difícil ser amigos, o sea, es muy difícil. Pero es que, ¿sabes qué es lo que te ha pasado? Que en verdad sí existe la conexión, o sea, cuando tú estás con una persona... Sí, pero cuando tengo el... Vamos a ser claras, la conexión que tienes tú La con bien. Miguel Bien. Ajá. Se abrió es bien una la boca. conexión muy especial. O sea, es como una conexión que no te pasa siempre con todas las personas con las que quieres estar. Porque tú puedes ponerte en una relación y no llegar a sentirte así. O sea, puedes estar y tener el cariño y quererlo y sentir bonito. Y por eso tengo miedo, ¿me entiendes? Disfrutarlo, pero así de fuerte,
pasa muy pocas veces en la vida, muy pocas. Ya pasé una vieja que en uno nuevo, Ricardo. Un aplauso para Ale, un aplauso para Ale. ¿Qué hemos aprendido del señor el Pato Delgado? Voy yo primero. Dale un minutito. Claro, es positivo. A pesar de ser el hombre que eres, Es positivo. Sí, a pesar del hombre que eres, tienes un corazón bastante sensible, bastante lindo. Y yo, más que aprender, igual te doy el consejo, no lo ocultes, déjalo ser porque tienes algo muy bonito ahí adentro. No lo ocultes, saca esa p que Quiero llevas. darle un beso a Fred. Roberta. ¿Quién sigue? Que reírse de uno Liderable. mismo es la mejor manera de confrontar las cosas y las dificultades. La próxima vez la invitamos. No me interesa, la próxima vez no voy a... Bueno, eso si no te Justo sales voy a estar corriendo con del mi novio, camerino. Justo voy a estar con mi novio, así que lo siento. O con su super amiga Kim. La constancia que has tenido inexorablemente te trajo hasta aquí. Era inevitable. Lo único que tengo para decirte es que a veces el fin no justifica los medios. Entonces, seguir con esa misma constancia que me parece increíble, y eso es lo que más me ha impregnado de ti, pero que no justifique tanto hacer cualquier cosa con tal de llegar hasta el final. Entonces, a veces como soldados de la vida que somos, hay que saber a qué guerra ir a batallar y en cuál simplemente ganarla desde los planos. Eso he aprendido de ti. Edgar. Me lo reservo. Yo opino que le demos un abrazo a Ricardo ya que está emotivo. ¡Crack! Ay, salió su parte sensible. Es sensible este. Para que vean que no nos burlamos de lo sensible. Mostró. Paredón. Paredón. Te bancamos, perro. Yo hablé de eso con Andreina un día, o sea, de qué impresionante es realmente agarrarse el corazón y perdonar. Perdonar, olvidar y continuar. Sí, no es fácil. Es lo que es yo muy te duro. decía. Hay Yo te decía, gente o sea, que a sus 40, 50 años no lo puede suelta. hacer, o sea. O sea, y es eso que yo decía, bueno, somos enemigos, yo no le hablo, o sea, el orgullo. Ni lo miro. Ni De lo acuerdo. miro. Yo me acuerdo O sea, que. No somos ni amigos, así yo. Sí, enemigos, o sea, nos veíamos como si fuéramos enemigos cuando nunca fue así. Y tanto así que yo siempre, a pesar de que estemos distanciados o cualquier cosa, cuando a él le pasaba algo de llorar o de que se sentía mal, yo estaba allí. Pero lo vi llorar y en mi mente decía, no, Andreina, ya tú cerraste capítulo, no te puedes acercar a él. Y sí me lo dijo en su momento, me dijo, Andreina, yo estuve mal y no estuviste allí cuando dijimos que íbamos a hacer nuestro apoyo. Qué fuerte. Y yo le dije, pues cuando se cierra capítulo, se cierra. Yo quiero que Yo me acuerdo entiendas. de esa temporada. Y yo le dije, y yo quiero que recuerdes que mi palabra tiene poder. Yo no digo las cosas solo por decir. Te pusiste durísima con él. Durísima, o sea, tú no sabes cuánto. No, yo no te reconocía, güey. Yo no, neta nunca, o sea, nunca pensé que fueras capaz, porque yo sabía el amor que le tenías, de neta hacer lo que platicábamos que tenías que hacer. ¿Te acuerdas cuando estábamos allí y tú me decías, ¿sí te acuerdas? Obvio. Que yo tenía el collar aquí negro. Fue un proceso muy fuerte para mí. Fue mucha preparación frente al espejo también, o frente yo Pero pensando. eso te ha hecho cambiar y siento que eso también te ayuda a que él te respete muchísimo más que antes. Sí me el lo ha hecho dicho. de que tú te hayas puesto en ese papel de primero soy yo y yo me quiero y no voy a permitir y tal y tal y tal, eso hace que los hombres te vean con admiración y respeto, que vean que te quieres, que te cuidas, que no permites, que no eres así. Un plato de segunda Y no es mesa. porque ellos tengan que verlo, es porque una tiene que ser así. Y O sea, para una que te tiene que respeten- hacerlo respetar con la otra persona. Es que para que te respete te tienes que respetar y eso es lo que yo quise hacer conmigo, decir, ok, o sea, me sentí tan, o sea, como mujer, me sentí que no me di mi lugar. Mira, por ejemplo, con Melissa, tú has aprendido a tener empatía, a escucharla, a abrirte, a ceder y dejaste de lado de ser ese típico machito y has realmente abierto tu corazón porque quieres a esa persona. Además de eso, igual, hay personas con bastante léxico, bastante capacidad de hablar, de expresarse
Y si bien a ti te cuesta un tanto, tú estás aprendiendo y estás queriendo soltar eso. Y estás agarrando y estás cada día aprendiendo palabras nuevas y sacándolo. Y eso es superarse y eso es admirable. Eso es algo que muchas personas no lo hacen y por eso yo te admiro, loco. Tuvimos la oportunidad de conocernos desde el comienzo. Y he visto cómo te has enfrentado a ti mismo. Todo el tiempo. Qué loco. Todo el tiempo, sí, todo el tiempo es como que tratar de encontrarte, de encontrar esa valentía, esa tenacidad. Y eso lo he observado mucho porque yo vivo constantemente en esa lucha, en seguir adelante. Entonces eso me ha enseñado mucho que se puede continuar, a pesar de lo que sea. Con los sueños, con la convicción, con esos ideales. Edgar. La locura, perderle el miedo al hacer el ridículo. Si tengo algo en la mente, decirlo. Si algo te incomoda, lo dices. Si algo te hace feliz, lo dices. Cómo te expresas, no tienes el miedo a... Como en la gala pasada que hiciste una carta ahí, hablaste y dijiste, yo quiero estar contigo. Esa firmeza. Aprendí mucho de eso. Wow. Me siento aludido. Aludido. Me siento muy halagado por sus palabras. Gracias. La verdad, es como que a veces atacado. me ha costado abrirme, pero poco a poco he aprendido con muchos de ustedes a ser yo, a ser simplemente yo, a fluir de la manera en que lo sé hacer, siendo yo. Y muchos de ustedes han servido han sido una inspiración para mí, especialmente los que estamos desde el principio. Y de verdad que siempre los voy a recordar y espero de verdad que sí, que tanto yo como todos nosotros tengamos un futuro bien lindo, que podamos cumplir nuestros sueños y metiéndole bien duro a nuestros trabajos, disciplinadamente. Adelante. Eso, Qué lindo, viejo. O sea, qué lindo. O sea, sí. O sea, yo jamás pensé llegar hasta aquí, ¿sabes? Yo sabía que venía algo del amor. Pero me siento tan afortunada, ¿sabes? Y va a ser real. Ay, qué loco. O sea, es felicidad. O sea, son lágrimas de felicidad, ¿sabes? Es muy lindo. Lo mismo me pasó ayer. Exactamente lo mismo que... Y literal como en la vida, de coincidente, vieja, cuando yo también te dije... Y no lo había compartido tampoco con nadie. Y es más, no lo había compartido aquí adentro. ¿Qué cosa? Cuando yo te dije en el camerino que no sé si quiero compartir mi espacio. Cosas, hermana, cambian de un segundo al otro. Y yo sé que me cuesta hablar de las cosas a veces, pero ayer, por ejemplo, le dije, no me acuerdo que dijeron, ¿y qué planes para Navidad, qué para Año Nuevo? Y con él, obvio. O sea, es que ni lo pensas, es como, claro, o sea, aquí, allá, yo, vos, pero juntos. Y justo hablábamos ayer con Edgar de eso y me decía como que justo en redes sociales dijeron, ¿a qué lugar se irán? Exigimos que Edgar esté primero en Bolivia y luego se vayan a Puerto Rico. Y él me dice, ¿de cómo saben el plan? Porque sí, ya lo habíamos hablado como de que estar primero en Bolivia, luego en Puerto Rico, ahora que podemos, que es fin de año, porque mira, a veces uno no quiere, se limita solo. O sea, de pronto yo en esos días, como la mayoría de las personas, tienen receso en sus trabajos, pero yo decía, no, yo voy a llegar y voy a trabajar, no sé cuándo tendré receso, así que primero tengo que volver a mi realidad, y estaba así hace semanas. Y ahora, vieja, es como que obvio que va a haber receso, y si no hay, me lo invento, pero ¿cómo vamos a hacer? Es lo que yo te dije cuando me contaste eso, yo te dije, cuando uno quiere también, o sea, vas a trabajar y él está está en un lado, salís de trabajo, él va a entender, estoy trabajando, salimos y buscas tu espacio para verlo. O sea, no es que, ay, voy a estar trabajando y se va a hacer, no, vas a buscar el espacio dentro de tu rutina porque lo estás introduciendo a tu rutina.
¿Me explico? Y yo sé que él con todo el ánimo y con todo el amor del mundo vas a trabajar listo y te va a esperar y va a buscar qué hacer y va a esperar el momento para verte y ya sea que pasen 3 horas al día juntos o 4 horas o 6 horas, o sea, la van a disfrutar y es acoplarse, es parte de. Exacto. No, sí. Andresito. Uy, no. ¿Qué he aprendido de ti? ¿Qué no has aprendido? Que no he aprendido. Mira, algo que he aprendido de ti, que valoro bastante y que sabes que lo hemos compartido muchas veces, es la manera de analizar a las personas, de darse cuenta de muchas otras cosas que tal vez algunas personas no se dan cuenta. He aprendido también de ti, tal vez no al 100, como te hubiese gustado que lo hiciera, pero he aprendido que muchas veces hay que tener disciplina para muchas cosas, que es algo que a mí me faltaba mucho cuando llegué aquí. Poco a poco he ido tratando de encaminar esa disciplina, pero tú has sido parte de que aprenda eso. He aprendido a tirar cizaña de una manera indirecta, como lo hacías todos los principios, y me llevo eso de ti. Una persona que es bastante profesional, que cuando tiene que tener una lucha la tiene con bastante inteligencia emocional, y creo que eso es algo que siempre he dicho que tanto a ti como a mí me caracteriza. Y pues nada, me llevo, aparte de un gran rival en todas esas luchas que tenemos siempre, me llevo un gran amigo del que aprendí muchas cosas. Gracias, Marco. Andrés. No. Pues mira, te soy muy sincero, yo te admiro mucho por el profesional que eres, porque hay cosas que yo no sabía y las estoy aprendiendo también. No sabía todo y contigo me di cuenta de esas cosas. Me di cuenta cómo manejas la situación, cómo sabes hacer, lo inteligente que eres, es digno de apreciar y de admirar. Y sobre todo, nunca me voy a olvidar cuando fue mi primer y segundo día, tú estuviste ahí enseñándome muchas cosas, dándome consejos, evitándome también problemas. Y eso jamás voy a olvidar. Soy una persona muy agradecida y es por eso que no sé si tú me consideras así, pero yo sí te considero un amigo. Qué grande, Richard. Bien. Ahora sí, Alejandro. Al fin. No, ya tengo Era miedo. su roomie, era Tengo su miedo roomie. porque no. Los secretos. Claro. Alejandro me va a Secretos hacer llorar. revelados. No, yo soy corto, yo soy breve. Ahora ya contaré. Sí, yo. lo sé. Me consta. Mecha corta. Mira. Yo aprendí que Qué feo, Alejandro. que un amigo boliviano te puede cuidar, borracho. Cualquier noche. No, en realidad aprendí que la locura no necesariamente es mala, que tiene su encanto, y aprendí que observar te puede sumar y ayudar mucho. Puedes aprender muchas cosas observando. Artista en eso, o sea, experto. Paciente, observador y analítico. Gracias, Rey. Frederic. De ti admiro un montón tu inteligencia emocional. Aprendí a callar, a observar, lo sigo haciendo. Eres un gran hermano, gran compatriota, una gran persona con muy buen corazón, un cizañoso de primera, por favor. De primera, exactamente, que sabe exactamente el momento adecuado para dejarlo y armar un escándalo. Una persona muy inteligente, muy sabia. Estoy aprendiendo mucho de vos, te admiro y gracias por eso, Andrés. Estaría bueno si tuviéramos una para brindar. Sí, puta. Era el momento, el momento. Todo es mental, Brody. Salud, muchachos. Salud. ¿Por quién? ¿Por Andrés? Ahora, Por Andresito. por Andrés. No hagas esa seña porque siento que es la amarilla que me va a tirar en la gala. Me la está adelantando. Andrés. Salvatierra. ¿Qué puedo decir de este personaje? Cosas buenas. Permiso. Me siento Pues una ardido. Me dio un Escuchar tantas cosas lindas sobre Andrés, por eso estás invitado aquí a comer con nosotros. Uy, ¿qué trajeron? Mueve, Renier. Sushi. ¿Qué estás haciendo? Llamarlo. No, para ti no hay. Pero si le abrazaron, brother. Che, ya te... La rata más grande que Ale, ya confirmado te vas a Honduras. ¿Qué es esto?
Y, ¿Para qué ¿sabes? fecha está marcado? Y te cuento, yo quería, al principio, porque siempre decíamos qué hacemos después, sí, vamos a ver si pasamos Navidad juntos, después ya, bueno, pasemos Navidad juntos. Con los palitos. Y después ya era, bueno, ¿dónde vamos a pasar? Vamos a procurar pasar acá en Turquía. Y pregunté si es que mi vuelo ya estaba, digamos, Faltados. y si es que podía cambiar ya por inicios de enero. No, déjame disfrutar la comida. Ay, qué lindo. Ay, Dios, me muero. ¡Qué rico! ¡Oli! Justo a tiempo. ¿Pidió Escuché comida? todo. Escuché todo. ¡Qué lindo! ¿Todo? Me acuerdo la primera vez que llegó y bajó por las escaleras y todos lo ignoramos. Sí, era una broma. Yo en especial me sentí muy afectado porque dije, se le ve un buen tipo. Se le ve un muy buen tipo como para hacer algo semejante. Pero era una Cállate, broma, ¿no? hipócrita. Claro. Pero igual hiciste parte. Fui parte porque somos un grupo. Déjalo ¿no? limpiarse las manos. Somos un grupo. Buena marica, ya, lo que he aprendido de Sergio, huevón. Que deja de marear tanto, hablo de una vez. La decisión de Sergio, él vino ya sabiendo a qué se iba a enfrentar, pues vio una chica y se decidió por ella. Un Casanova la conquistó súper rápido. ¿Quién lo diría? Y transmite tanta buena vibra, tanta energía positiva, ese aura muy bueno que manejas. Eres un tipo bastante culto, te gusta bastante la lectura. Pasar momentos de calidad solo también. Y tienes un alma aventurera también. Eso es me identifico bastante contigo en ese sentido. No más. Gran tipo y un excelente ser humano, pedazo de crack. Gracias, mi Brody querido. Brody. Yo siento que vos fluís bastante, que sos vos y fluís. Y siento que eso es bueno. Siento que eso da calma. Entonces podría decir que fluir, que aprendí de vos que fluir da calma. Es como que algunos lo dicen dejar en manos de Dios, otros el destino, otros ser uno mismo, como lo veas. Es bueno. Y por otro lado también aprendí o me recordás que mucho bienestar hay en las cosas simples, en las cosas sencillas. Viendo historia hace unos días atrás que estabas leyendo un libro en un parque. Qué delicioso se veía tu imagen. O sea, y nada, estaba sentado en un parque viendo el verde y unos patos enfrente. Y eso no sale ni una lira. El marica se tomó la foto solo para las redes. Bueno, pero me tocó. Sí, terrible paisajes. Claro, me hiciste acordar que pucha, las cosas simples tienen y esconden mucho bienestar. Entonces, esas son las cosas que me enseñas. Gracias, Brody. Tu padre. Tú llegaste tarde, al igual que muchos de nosotros, pero a pesar de eso, no te importó, seguiste haciendo tu vida, conociste a la chica que querías, estás disfrutando, estás viviendo el presente, que eso es algo que valoro yo un montón, no estás pensando en otras cosas, solamente estás dejando que todo siga su camino y disfrutando. Una persona real, noble, buen amigo y con muy buena vibra. Amigo, partner, crack. Pedazo de crack. Crack. Sergio. Justo ayer estábamos hablando profundo nosotros. Sí. De viajes. Sergio, el valor de la serenidad. Poder conservarse sereno es algo que analizo mucho en ti y que quiero como absorber. Lo que observo es que eso te ha llevado como a un punto medio y te hace sentir tranquilo. Definitivamente lo que dice Alejo, o sea, fluís. Chocolate. Y no te afanas si no fluye diferente para ti.
Viste, simplemente crees que ahí está la vida como para dejarse llevar por esas ondas y eso es muy chimbo. Te banco, perro. ¿Yo? No. Yo no. O sea, ¿vos por qué crees que ah? Porque me miraste. Claro. Bésalo. Sergio. Sergio. Mi brody y mi roomie. Hermanito, desde que llegaste, brody. Hicimos match, hubo buena química. Oye, ¿qué tal si encajamos bien. siguieras eso en un maricabazo? ¿Te puedes callar o qué? Respeta, Sebastián. Respeta. Ey, pero agresión. Agresión. Ey, ¿no le van a sacar tarjeta amarilla por eso? Anda, quéjate. Tírate al piso. Anda, quéjate. Tírate al piso. Ay, no, Miguel, que... Anda, quéjate. Como Qué Neymar. feo, Miguel. Como Neymar al piso. Qué Ahora sí. Mira cómo Lo apagaste. Déjalo, peor lo he visto. Ay, no, mira. Miguel, Pero, mira ok. cómo lo dejaste. Mira. No. Ahora sí, Sergio. Brody y mi roomie desde el principio encajamos muy bien. Y algo que me llevo de ti, que he aprendido de ti, es tu La ganas de limpieza aprender. De que desde que llegaste aquí me habías comentado que nunca habías estado en una experiencia como esta. Y hasta el sol de hoy, así como vimos la evolución de Renier, yo he visto en ti una evolución de cómo te has soltado. Ayer incluso te mencionaba lo de cómo mandabas saludos y esto que nunca lo has hecho y lo estás haciendo con una soltura, como si siempre llevaras toda la vida en este medio. Entonces, nada, me llevo también de ti, o he aprendido de ti la calma, cómo ves las cosas, siempre te mantienes sereno, siempre te mantienes tranquilo, transmites una muy buena vibra y un gran amigo al que le tengo mucha confianza. Crack. Te quiero. Ok. Crack. Mi crack. Mierda, aquí en el Por lo menos tiré un adjetivo ahí que quedó, ¿verdad? Sí. Me encanta tendencia. Me encanta la forma en la que tomas la vida. Como viene, de una manera positiva, alegre. Sobre todas las cosas, lo que te caracteriza es tu sencillez y tu humildad. No importa si tú eres callado, ese eres tú. Esa es tu esencia y no la tienes que cambiar por nada porque vas a tener cualidades y tienes cualidades, estoy seguro, de las cuales tú te sientes orgulloso y toda la gente lo puede ver. Y eso te hace un gran amigo y una gran persona digna de admirar y de decir, yo estoy orgulloso y estoy feliz de que tú seas mi amigo. Richard, querido, crack. Crack. Brody. ¿Qué te puedo decir, hermano? Lo que vaya a Yo decir. te voy a hacer una pregunta. ¿Acaso los paraguayos son así de pasivos? Son cosas positivas. Tanto tú como Alejandro ¿Te gusta pasivo, son Renier, no? personas bien pasivas. Pacífica. Pacífico es la palabra. Pasivas. Pacífica. Y si yo quiero usar pasivas. Bueno. Está bien, está bien. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Obvio que yo sé que es pacífica. Pero no está mal igual. Brother, yo sé que es pacífica. Yo me... Eso es parte de mí. Es parte de mí. Está bien, Renier, continúa. Eres una persona sincera y a pesar de llevar poco tiempo acá, has encajado súper bien. Quizás necesitando un poco más de tiempo te puedas soltar, tal como me pasó a mí, que era súper callado también hacia el principio. En cambio, tú has encajado desde el primer día súper bien. Eres digno de admirar por eso, como lo veo yo, porque a mí me cuesta encajar siempre en los lugares cuando hay personas que no conozco, ¿no? Y pues sí, te recibí siempre con los brazos abiertos, y no solo aquí adentro, allá afuera. Eres también un chico que sabe llevar muy bien las cosas. Y quizás de ti podría aprender que sería bueno leer un poco más. Cada vez que te veo con tu librito ahí leyendo, yo te pregunto, bro, ¿de qué lees? Y tú me dices, estoy leyendo esto. Me inspira incluso. Shakespeare. Me gustaría acotar algo incluso. No, Esto ya es mi perdiste momento. tu turno, Ricardo. Ya pasó tu turno. Marica. Es que me gustaría... Me inspira, brother. No, no estamos aportando más cosas. A leer quizás, ¿no? Y a pesar de llevar poco tiempo, quizás nunca has tenido la experiencia de estar en televisión. Creo que lo estás haciendo súper bien, le has puesto empeño. Estás empeñado ahí en querer hacer bien las cosas y te está saliendo con naturalidad. Estás siendo espontáneo, estás siendo tú y eso es muy digno de admirar. Aprendió de ti, Muy buena Renier. interpretación. Sigue para adelante, Gracias, Brody. Renier, querido. Te quiero, crack. Tú también, crack. A ver si le quieres, ¿no? Te quiero, crack. Eres
A ver si lo quieres y lo abrazas, ¿no? Eres una persona increíble. Daniel, siéntate. Se va a romper ese pantalón y me lo va a regalar también a mí. Brody. Crack. Te banco, perro. Bésalo. Brody, yo quise un roommate como tú. Qué golpe. Dale, habla lo que querías decir. Dale, Andrés. Ah, bueno. Andrés. Sergi. Al final si quiere. Sergi. Sergey. De vos he podido notar algo que también ha sido bastante sabio, es de que simplemente te has adaptado al formato, por más raro que suene, escondido en el silencio. Y has observado absolutamente todo, entendés absolutamente todo, solo que no siempre querés participar, pero no es porque te dé vergüenza o te dé flojera o algo por el estilo, sino porque cuando participas realmente se nota tu presencia. Y es más, hay veces que yo me quedo esperando a que tires un comentario. Y yo no sé qué es lo que tienen entre vos y Alejandro, creo que es parte bien cultural de que el comentario que dicen le aciertan. Y no sé si es que lo rebuscan, no rebuscan, no la palabra, lo repasan mucho en su cabeza, pero siempre salís a brillar con un comentario y eso está muy bueno. Aprendí bastante de vos, creo que eso es parte de mucha paciencia, es también observar, callar y hablar con sabiduría. Que también eso suma para la comedia. Y los comentarios que tirás, créeme que yo me digo de dónde lo sacó así, como una pelea de box, así como que están así, y de un momento a otro, sale un gancho y dices, oye, ¿qué? ¿De dónde vino ese? ¿De qué no esperás? Sí. No lo vi venir. Eso me he aprendido de vos. De lo que más me he dado cuenta ahora es que realmente el dolor es parte de la vida, pero el sufrimiento es opcional. El error mío para mí casi siempre es que yo no tengo un no para nadie. Aprendí de Miguel que el carisma tiene mucho poder. No me imaginaba a tu edad haciendo todo esto. Así que admiro mucho tu valor. Yo soy una persona que cuando conecta con alguien o cuando alguien me gusta, soy fácil de que me ilusiono. Por eso no te ilusionaste con Gris. Aprendí de la inocencia de creer en el amor. No soy de burlarme del aspecto físico de las personas, ¿cierto? Creo que es una línea que no me gusta pasar. ¿Cómo tú vas a decir que no buscas peleas si eres la primera tirando indirectas en tu story de Instagram? No sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es tu única opción. Ahora tenemos el masoquista de la semana. Ahora vamos al fantasma de la semana. La favorita de la semana es... El favorito es... Hola. O sea, no todo, quizás todo. Sí, pero todo. ¿De qué? Lo de... Cuéntanos. Cuéntanos. Fisgón. ¿Escuchaste qué? Perdón. ¿Escuchaste o escucharon? Escuchamos. ¿Qué? ¿Ahorita que estábamos Pero hablando? Sí. Lo de... No, no me... ¡Ay, qué vergüenza, Mariela! ¿Qué escucharon? O sea, yo estaba preparando esto y ahí Andrés me dice, estás hablando, estás llorando, Claudia. Y yo, ¿qué pasó? Pues cuando llego, estás en la transición de compartir en Navidades, Año Nuevo, pero mi trabajo, pero yo creo el tiempo para verlo, que lo conozcan en mi canal, qué emoción. ¿Qué sentiste? ¿O qué sentí Mucha vos respecto alegría a eso? porque al principio ella como que, no, el trabajo, no, es que yo trabajo, no, es que esos días yo trabajo. Paréntesis, ¿qué vos sabías, cuando ella te decía eso del trabajo, de que no sabías si ir vos allá porque iba a haber trabajo, no sé qué? Sí, yo ¿Qué sabía. percibías? ¿Que es que no quería o no? No, porque antes ella me decía, mira, que yo trabajo de lunes a domingo 2 programas y días de fiestas nos turneamos. Quizás este año me tocó el 24, pero el año que viene me toca el 31. Y yo dije, diantre, o sea, en mi país no es así. En mi país ya desde el 23 hasta el 6
nadie trabaja. Que haraganes. O sea, no es que nadie trabaja, pero Sí. las compañías privadas, Ajá, te los dan canales, feriado. Ujú. tiran shows viejos o películas. Esas 2 semanas Nadie tenemos ve libre. televisión, sí, igual que. Pero siempre pensaste que ella sí tenía la iniciativa y sí quería, o es que sentías que no estaba como que del todo comprometida para que pasara eso. En ese momento. Puede que en aquel entonces. La verdad. Puede que en aquel entonces todavía ella estaba escéptico. Esto no es real. So, mira, no es que yo trabajo, pero ahora que ella sabe que es real y que yo dije, mira, yo voy. O sea, no hay problema, yo voy. No, pero tu familia, está bien, pero yo voy. Ahí ella como que, Es que qué pues, loco. yo voy a crear el tiempo. Intentamos mantener o nutrir la relación. Obviamente yo también tuve mil errores, no digo que yo fui la perfecta y ellas nada que ver, o sea, también pude haber tenido 1000 errores y en su momento se hablaron y se resolvieron. Pero yo me quedo con la satisfacción de que yo siempre lo he dado todo y ellas lo saben y por eso hay una amistad incondicional. Y ellas en este proceso del poder del amor han estado ahí, o sea, un día que yo estaba, de lo que más me he dado cuenta ahora, es que realmente el dolor es parte de la vida, pero el sufrimiento es opcional. O sea, uno elige sufrir. Y uno de los días en los que yo elegí sufrir, me fui a un parque que queda más o menos lejos de nuestro hotel. Ahí me perdía yo para meditar y para esto los primeros días. Y porque quedaba un poco más lejos y así estaba como, me caminaba todo ese tiempo para pensar. Entonces llegué al parque y me tiré en el césped y yo siempre me quedo echada en el césped y me puse a llorar, y a preguntarme por qué había venido, por qué esto. Y pum, justo me llega una llamada de una de mis mejores amigas. Y fue tan reconfortante el que me lleve de regreso a quien yo soy, a la persona que he conocido cuando teníamos 8 o 9 años. Y que me diga, hey, o sea, levántate, porque de peores has salido. De peores. O sea, de la situación que yo viví aquí, en algún momento yo decía, ay, qué horrible esta situación. Y me acordé que ya la viví. Yo también en algún momento grabé una novela con la persona que ahora es mi exnovio. Y lo tenía que ver, no todos los días, pero lo veía a menudo, digamos. Igual yo vivía con él. Y un problema un problema que hizo que termináramos la relación con otra chica, ya te imaginarás qué problema, que también actuaba conmigo en la novela. Entonces yo los tenía que ver. Ella incluso trabajaba directamente conmigo. Entonces yo la tenía que ver a ella todos los días. Y a él todos los días. Feo. Y yo vivir esa circunstancia era súper denso, porque encima pasó esto de que él nunca la dejó de seguir, le daba like a todo, a mí ni bola me daba. La saludaba y la saludaba con afecto y amor. Y yo le decía, pero, ¿qué onda? ¿Qué a mí no? O sea, no solo eso, era como, ¿qué onda? Como, si sabes que hubo algo tan fuerte, solo córtalo. Y ya, o por lo menos deja que pase, córtalo para que pase el tiempo y las cosas se acomoden. O que no lo haga al frente tuyo, que por lo menos tenga algún tipo de respeto. He pasado ya tantas cosas que incluso en esta situación, en esta circunstancia, que las volví a vivir, me olvidé de las circunstancias pasadas y dije, el universo me las está repitiendo tal vez de alguna manera para darme cuenta de que nada me puede destruir, comenzando por ahí. En segundo lugar, de que cómo realmente yo debo manejar esta situación, si está bien que la maneje de la manera en la que la había manejado antes. Y en tercer lugar, para darme cuenta cuánto valgo. Entonces, o sea, porque de alguna manera, por ejemplo, en esta situación yo estaba trayendo circunstancias de mi pasado, heridas del pasado acá. Y sacándola con alguien más. Y sacándolas con alguien más que no se lo merece. Entonces, cerrar ese ciclo del pasado, porque lo cerré, siento que lo cerré, y que ya en alguna futura relación no voy a llevar el pasado a esa relación. ¿Aprendiste de esto? Porque no solo aprendí, sino que siento que ya es como lo liberé, Let it lo go. lo Sí, déjalo dejé, ir, lo solté por fin. Porque me vi en la necesidad de hacerlo, porque me di cuenta de que eso solo me mantenía en una jaula y en una caja que no De me estaba confort, dejando sí. avanzar. Entonces, fue como baby, you're alive, o sea, y estás súper bien. Y la pasé mal, esa fue la foto que te mostré de cómo estaba. Ah, no, sí. La pasé re mal. Total. Y cuando hablé con ella, por ejemplo, yo por eso siempre digo, no sé si es una, o sea, a veces yo pensaba que era yo decía, yo soy pendeja, pero no, te das cuenta de que no. Es parte de ti como persona y eso es la nobleza de tu corazón a la final. A ella, yo no es que ella me lastimó, ella me tiene que buscar para pedirme perdón. En algún momento, cuando ya pasó el tiempo y yo me sentí lista, yo le escribí. Le dije, hey, Yo siento ¿qué que onda? el error mío, para mí, casi siempre es que
no, yo no tengo un no para nadie. Como que para mí, pues yo puedo decirlo como que no lo vas a hacer, Lilian. Pero si alguien me dice, Lilian, tírate un rico, por favor, lo hago. Ese es el problema mío, que hay veces que yo hago cosas por complacer a los demás y nunca termino complaciendo a mí misma. No estoy hablando de esto, estoy hablando más en la vida en general. No sé. Como que mi mamá siempre me regaña por lo mismo. Lilian, tú das el mundo por tus amigas y cuando a ti te pasa algo, ¿dónde están? Yo aprendí de Miguel que el carisma tiene mucho poder. Lo siento muy carismático desde siempre. Y qué lindo que es cuando uno presume a su país con mucho orgullo, cuando uno lo tiene presente. Qué bien que se ve, qué lindo y admirable es eso. Eso se llama campaña. Melvin. Usted, parcero, usted. Yo, Usted que mantiene con el Al para arriba y grano. para abajo haciendo vueltas. Está celoso. ¿Qué cosa? Pero de mí. Qué Y radical. Miguel, Aún Qué recuerdo raqui. ese joven muchacho con mucha energía. Como si fuera en el ayer. hotel. Como si fuera Cuando ayer. todos estábamos confraternizando, recién conociéndonos. Confraternizando, mi líder. Recuerdo que lo acompañé a comprar un oso de peluche. Él la tenía clara desde el principio. Lo dijo Alejandro. Fred. Ah, Fred. Sí. Fred. Miguel es de esas personas que se propone algo y el tipo va por todo. Y eso es fundamental en la vida. Creo que a bastantes personas les falta eso, esa convicción de ir por lo que quieres, por lo que te mereces. Eres un tipo bastante creativo, bastante carismático, tienes bastante creatividad y siento que puedes explotar aún mucho más con bastante disciplina. Siento que lo único que tú necesitas es disciplina, estar enfocado. Pero igual es propio de la edad y no hay nada que se pueda mejorar. Eres una excelente persona, eres un gran hijo, eres de esas personas que puedes tener un mal día y hablas contigo un rato y te contagia esa energía. Encontré en ti un buen amigo, hemos pasado buenos momentos, malos también, ¿por qué no decirlos? Y lo bueno es que siempre lo acompañamos al final del día con una sonrisa. Y que todo momento es pasajero, hay que disfrutar el presente y qué bueno que todo eso lo tengas súper claro. Tipo humilde. Hay que trabajar en eso. Sebastián. Ay. La rata Tamaya. Pare. De ti he aprendido. Disculpa. El cuervo. Oh. Disculpa. No me cambies de animal. No, papi, usted es el gallinazo tamaño. Eso es como yo decir que usted es la sanguijuela. Papi, jamás en la vida. Usted sabe que Ya, yo ya, creo, no se desvíe. no me prendo de nadie. Ey, no nos desviemos, güey. Ya, dale. Miguel, yo de ti he aprendido el valor de la amistad. Que la amistad se puede entregar. No importa el tiempo, no importa necesariamente las vivencias, sino que simplemente se puede entregar. Se puede tender esa mano a una persona y te conviertes en un hermano de vida. Y he aprendido aquello que yo llamaría valorar el talento que se tiene. Creer fielmente en ese talento y valorarlo, explotarlo, sin importar lo que pase o sin importar lo que uno mismo se ponga para detenerse, igual crees en ese talento. Y estás enfocado en eso y quiero seguir absorbiendo ese tipo de cosas. Para mí, acá lo más importante es aprender a hacer filtro y no esponja de cosas malas. En general con todos, qué chimba que logremos eso. Miguel. Vamos por orden. René, Escúchate a ti. no ha terminado. No, Sigue ese parcero. Ya. Dale, parcero. Chimba de pato. Richard. Miguel, tanto que decir la verdad. Teodoro, Giancarlos, como te quieras llamar.
Pese. Juan Carlos. Le cambió los dos nombres. Es en inglés, Giancarlo. Pese a todos, creo que los golpes que nos hemos dado, hemos sabido culminarlos con un apretón de manos y un abrazo. Y eso lo recalco, la inteligencia que tienes, cómo tomas las cosas. Y también eres un profesional. Eres de las personas líderes de este programa y de esta casa, que también es muy, muy admirable. No solamente tienes nuestra admiración, también el de las chicas. Has sabido manejarlo muy bien entre todas tus cualidades, carismático, extrovertido, creativo. Eres una persona, se puede decir, completa, que sabes lo que quieres y con mucha visión. No eres un mal muchacho, al contrario. Eres un muy buen hijo y un buen ser humano que simplemente está luchando por sus ideales y sus creencias. Como te lo dije, aunque nos hemos dado muchos golpes, eres un rival muy digno con el que me ha tocado lidiar, pero yo me siento orgulloso de eso y de haber compartido este momento de mi vida contigo. Igualmente. Con razón no ha chimbeado tanto desde que llegó, es impresionante. Hacer el amor de Andrés por Mare. Como esa burbuja, hermoso, bello, y se explotó muy rápido. Así. Pero está después, renaciendo otra vez. el día de ayer, mira, una una sola. sola. Pero sigue la sobreviviente y no sabemos cuándo. Hasta que cayó No, una no bota. está renaciendo. Es que creo que él y yo tenemos mucha complicidad. O sea, más allá de todo, creo que por eso funcionaban de alguna manera las cosas entre nosotros, porque tenemos, o sea, estoy segura que si eso se hubiese dado fuera de aquí, hubiese sido muy lindo. Tenemos mucha, o sea, así como él me molesta, yo también lo molesto, que para mí mi manera de molestarlo es hacerme la brava o hacerme la idiota. O sea, también igual yo lo molesto a él. En verdad yo no me tomo las cosas tan personales cuando estamos molestándonos entre él y yo, aunque a veces hay cosas que digo, a ver, de broma en broma la verdad se asoma. Pero los dos son bien cargosos. ¿Ah? Sí, Por los eso dos somos que- cargosos. Pero por eso Los que dos se son tal para entienden muy cual. bien, porque son igualitos. Somos igualitos, en verdad. Tenemos muchas cosas. Los dos somos dramáticos. Cochinos, los dos Tienen son muchas cosas Los en dos somos común. cochinos. Sí, se entienden Los por dos somos... O sea, también, por ejemplo, cuando yo quiero estar en silencio y no hablar, él también tiene sus momentos. Los dos somos Dramático. territoriales, los dos somos dramáticos. A él le gusta tener su espacio, a mí también. No, a ti no. O sea, A ti no seas mentiroso. A ti no, Mare, No, sé full. sincera. Papi, mira, venimos del mismo lugar. Y Con aunque, razón. aunque no lo creas, te admiro porque sé lo que significa para una persona de tu edad, de nuestra ciudad, tener que salir para algo como esto. Y quitarte tú. Y quitarme, no, mentira. Pero de verdad te admiro tu valor. Admiro tu valor. Veo todos los días, te veo. Aunque no lo creas, no te digo nada a veces, no te Qué aconsejo. belleza, ¿no? No te aconsejo, no digo nada, Pero te da like. pero te veo con el valor que estás haciendo las cosas, te veo tratando de demostrar lo mejor que tenés para dar. Y, socio, no me imaginaba a tu edad haciendo todo esto. Así que o sea, admiro mucho tu valor. Admiro mucho tu valor y lo respeto. Sos un boludo, pero lo respeto. Te respeto mucho. Una de las cosas que puedes hacer para no arruinarla nunca conmigo es esto, no lo hagas. Y me ha gustado que muchas veces Edgar no necesita, y no porque le haya dicho, sino porque yo me di cuenta en su forma de ser, no ha necesitado que yo le diga, que yo le pregunte. Por ejemplo, ahorita, ¿viste la conexión? Sí, dijeron esto. O sea, me gusta que él tiene muchas veces la iniciativa de contar las cosas. Nace de él. Primero tiene la Digo, iniciativa, segundo sabe que es porque es lo que espera de él. Y lo hace, no se ve como que, ay, me dijo, lo tengo que hacer porque no, sino porque lo escuchó, lo tomó y lo pone en práctica. Viene Alejandro en la plática que tuvimos larga para arreglarnos hace 2 días, ayer, antier. Y le digo, estaba contándole un tema, no, esto y esa cosas que yo le cuento a mi pareja en privado
y no espero que se lo cuente a nadie. O sea, mi pareja es mi confidente y mi amigo. Entonces él ya. Pero yo soy medio bobito. ¿Puedo contar eso? Decirme qué cuento y qué no. Una ternurita. Y yo le dije, ok, pero es válido. O sea, no me gusta que contar esto y esto y esto, pero es válido. O sea, pero me dio risa. Es que tienes que tener la paciencia de decirle, ok, te voy a explicar. No le hagas caso, Con te la chulas. está charlando. Nada que ver con la perra. ¿Ese vaso dónde lo sacas? ¿Es tuyo o el que mío. andabas? Es el que me esquino siempre porque es el Nunca lo que... había visto. O sea, que las dos reciben visita. Ali, ¿la qué? Las dos reciben visita. Desde que te conocí, he podido ver cualidades y actitudes que admiro mucho en ti, como lo han mencionado antes, la disciplina, ser ese amigo que sin importar que haya cámaras o no haya cámaras, estás ahí demostrando tu apoyo, tratando de aconsejar. Un muy buen consejero, una persona que, no sé si será por las experiencias que has vivido en tu vida o por dónde, pero que siempre sabes tener esa empatía para ponerte en el lugar de la persona, entender tal vez cómo se siente esa persona y darle un consejo que tal vez no pueda ser del todo la solución, pero que le ayude a sobrellevar en ese momento, como en varios momentos que has estado para mí, que yo he estado por los suelos. En ti veo, desde que llegué aquí, puedo decir que veo un hermano mayor que me apoya en muchas cosas, me ha enseñado muchas cosas, admiro tu profesionalismo y el interés que tienes detrás de tu música, de que siempre quieres hacer lo más top, lo mejor posible, todo lo que tenga que ver con tu música, y es algo que yo admiro de ti, siendo también músico. Y pues nada, me llevo de ti una gran persona, como dicen muchos, un gran amigo, un buen líder que siempre sabe también qué decir o qué proponer para que las cosas salgan bien y mantener la casa en armonía. Así que, hermano, de mi parte sabes que te quiero, que tanto tú te llevas un hermano de Panamá como yo me llevo un hermano de Perú, y por ahí nos volvemos a ver después del reality. Te quiero. Esto me suena como a despedida ya. Crack. Sí, te hemos hecho la despedida una semana antes, Importa bro. el lugar. ¿Conoces esa música? Nos estamos despidiendo una semana antes. Pero después ya va a ser más difícil. Sí. Ya después de estas palabras ya no se valen peleas entre nosotros esta semana. Ya todo cariño y besos. Todos son cosas positivas. Dale, Alejandro. Crack. De Austin, en realidad yo siempre fui partidario, o siempre pensé mucho que el hombre debe ser versátil y debe tener la capacidad de adaptarse a todos los escenarios. Pero con Austin yo aprendí que esa no es la única fórmula, que a veces la fórmula de vida correcta puede ser que el escenario se adapte a vos. O mantener tu manera y mantener tu esencia y ser vos. Porque ¿qué terminó pasando acá? Austin tuvo un tiempo donde la gente, incluso yo decía, pucha, no se abre. Se fue sin haberse abierto a mi criterio, pero volvió, e hizo falta cuando estuvo acá, volvió sin haberse abierto, digamos, y hizo falta, y no necesariamente por haberse abierto, sino por todo lo demás que él tenía. Entonces, un esquema que en teoría, a concepto de muchos, necesitabas buscar o hacer match con alguien, no, él volvió sin haber hecho match con esa persona. Entonces yo digo, pucha, esa puede ser una fórmula de vida muy interesante, el ser vos hasta el final y las cosas se dan. Gracias. Convicción. ¿Por qué no hacen la misma dinámica que nosotros hicimos? No, Ay, claro, no, ya qué intenté. pereza, cállate. Ah, porque no se pueden pillar cosas positivas ustedes, porque se detestan, se odian, no se soportan. No podemos, no pueden, nadie aquí puede. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Y por Oye, qué yo si, sí no- puedo. si nosotros pudimos? Todas podemos. Sí. Mira. Mare, ¿Qué aprendiste de Mare en todo el tiempo que has estado acá? a soportar a las personas. Que hablan mucho. Hablar un poquito más. Ya te dije cómo me expresé, que no saques las cosas aquí en el show. Gris, me has... Pero cosas positivas, pues eso es como que Sí, que has ya aprendido las de cosas mí, negativas. bebobaza. Eso es negativo. Todo lo positivo, Ah, pues que positivo. hayas aprendido. Para arriba, Mare. Aprendizaje es algo que dirías, oye, esto descubrí acá y lo quiero aplicar a mi vida. A soportar a las personas. Que porque me tienes que soportar mucho. No, que tú me has soportado a mí y me has enseñado a soportar a las personas. A callarse cuando debe callarse. A Gris, a ser un poquito más puntual, pero no, en verdad no funciona. En general, ¿no era? No, en verdad no funciona. O de cada uno. De cada persona. Ay, en verdad que no puedo, brother. No me sale. No.
Yo era punto. O no tenemos nada positivo o no le sale. No, Porque allá entre todos hablamos de todo. Stop, que son mi primer... Entre Porque son todos. Yo sí tengo muchas cosas que decir de mis aprendizajes de todo. Pero cosas positivas. Sí, tengo cosas positivas que decir de todas, babe. Nada. O sea, estaba súper Positiva. Mi ¿Segura, María Emilia? Es que mis cosas positivas no tenés. Yo sinceramente cuando llegué aquí jamás me imaginé, o sea, yo sí pensaba que podía conectar con alguien, pero no me imaginé conectar tan rápido. Yo siento que el primero que conectó fue Andrés. El problema es que... Y luego enseguida, no. boom, fui yo. Yo me quedé como que... El problema wow. es que cuando empezó la temporada tú no sabías jugar el reality. No es jugarlo, es conectar, me refiero. Por De eso. que yo no me imaginaba sentir una conexión con una persona tan rápido. Conectaste, pero te fuiste así y después aprendiste cómo funciona todo. No, pero es que no fue eso, porque te cuento algo y les Y cuento eso algo. está bien, ¿no? Porque todos estamos Pero también, es que tú... a pesar de todo, también estamos jugando. Avísame cuando termines. Ya terminé. A ver, con toda la cizaña que siempre tiras de jugar al reality, yo te voy a contar algo para que entiendas y aclarándotelo finalmente. Eso que tú dices que era jugar, no es jugar, es algo que yo he sido toda mi vida. Es Yo me considero una persona... Conectar, obvio. Y No, uno no, conecta, pero escúchame. Uno conecta, realmente uno conecta. Pero uno de verdad conecta. Pero también uno tiene que aprender a jugar porque Sí, también pero es que estamos a eso es a jugando. lo que te quiero explicar, no es jugar. Te voy a explicar lo que me pasa a mí Pero no mucho. lo malinterpretes de la manera en que yo te No estoy lo diciendo mal- que estás. Dios, no me dejará hablar. ¿Lo quieres escuchar o quieres hablar? Mira, una cosa que a mí me pasaba mucho desde que estaba en Panamá y que mis amigos en Panamá, cuando escuchen esto, van a afirmarlo porque me conocen y saben que soy así. Yo soy una persona que cuando conecta con alguien o cuando alguien me gusta, soy fácil de que me ilusiono rápido. Y soy muy de que no es, o sea, no quiero decir intensidad, pero sí mucho de que entrego. Como ustedes vieron que las primeras semanas estaba entregado, que yo Súper. estaba como que Andreina. Y eso en el pasado, o sea, no dentro del reality, sino en el pasado en mi vida me ha jugado también. ¿A quién de ustedes no les pasó que con una chica que les gustaba mucho se ilusionaron y entregaron todos al principio? La chica hizo como que, Por este eso man, no te- ¿por qué está tan entregado? Por Y eso, te descartan. por eso no te ilusionaste con Gris, porque te... No, no quiero decir que por eso no me ilusioné por Gris. Deja de meter Su cizaña, cara. Ranier. O sea, me refiero a que eso tal vez al principio del reality me enseñó a mí a tomar las cosas con un poco más de paciencia, a no entregarme tan ¿Qué hubiera rápido. pasado si Andreina no hubiese vuelto? O se hubiese demorado No más lo en sé. regresar. No lo sé y nunca lo sabré porque el destino lo puso de esa manera. Y por eso estamos hoy en día donde estamos. Como que yo te diría, ¿qué hubiese pasado si Melissa no hubiese entrado al reality? ¿Estarías con Caroline? Qué loco. ¿Hubiese seguido detrás de Elizabeth? Qué loco. O sea, lo que voy, uno nunca sabe qué hubiese pasado, pero lo que, Con Shirley. No se sabe. lo que yo me llevo de eso que pasó es eso, o sea, es un error que tal vez, o no un error, porque no quiero decir que es un error, porque a veces es lindo también soltarse así y entregarse. Pero es lo que a mí me pasó allá afuera y que al principio así me sentí que me había entregado totalmente, que yo estaba dando y dando y dando y dando. Y fue como que, no quiero decir que fue por Andreina, por cómo ella se comportaba, sino que fue como que yo mismo me di cuenta de que entregarse sí es lindo, pero también hay que tener un poco de paciencia y ver cómo fluyen las cosas y que todo vaya no solo a tu tiempo, sino al tiempo al que quiera ir la otra persona. Sí. Y creo que lograr entender eso y aprender a llevar el ritmo de tu pareja es súper importante y es lo que te hace encontrar una felicidad, una estabilidad con tu pareja. Poder saber que esa persona quiere ir a este ritmo y respetarlo. Cuéntanos, Mare. 3 cosas positivas de Andrés. Ya. Yo le escribí algo donde le dije muchas cosas que me ganga. gustan de él. ¿Qué? Hay muchos aprendizajes que he tenido de él. Ajá, di 3 pues, si son muchos, di 3. No, es que esos ¿Cuál aprendizajes es el son para miedo, uno Andrés? nomás. ¿Cuál es el miedo? Son para uno nomás. Va, aquí estamos en un reality, todo el mundo quiere saber de tu vida, hasta qué color de andas. Te puedo resumir todo en que Andrés ha sido un maestro. Un maestro del engaño. Un maestro de vida. De vida. Ajá. Un maestro de vida. ¿Qué ¿Tú más? qué has aprendido? Eso de resume Gris? todo. Ha sido un maestro de vida. Qué aburrido. No, parece que no tenés nada positivo. No, tengo algunas cosas. Aunque él no crea, tengo más cosas Sí, positivas. lo que negativas pasa es decir que de él. tenés que pagar el meet and greet para... A pesar de que él tiene cosas negativas más que decir de mí que positivas. Me gusta. Sapo. ¿Qué? Andrés, ¿Qué? ¿qué has aprendido de Gris? Todo lo que dije era falso. Yo te quiero bastante. Mira, Era bromilla. justamente yo voy a hacer estamos una en la misma apreciación. posición. energía. Yo voy a hacer También por apreciación opinar. a Gris.
Era una bromita. Ay, Era si una yo hablara. bromita. Era una Si yo bromita. ¿Qué has aprendido de mí, Andrés? Ay, Dios. Hay tantas cosas que se quedó sin palabras. Es que realmente no sé por dónde comenzar. ¡Qué lindo! Tantas cosas buenas tenés de mí. ¡Wow, Mar! De Qué buen todas. chico te De absolutamente todas. Empieza, pues. Te escucho, te escuchamos. Aprendí de la inocencia de creer en el amor. De la inocencia de creer en algo o en alguna persona tan ciegamente. No, te va a doler. Miraditas. Pero aprendí mucho, créeme que aprendí mucho de incluso hasta la manera de cómo manejar las cosas con mucha madurez y diplomacia. Aprendí también de que sabes cuándo hablar, cuándo callar y que no te gusta ver arder el mundo. ¡Ay! ¿Es que no me gusta qué? Arder el mundo. arder. Eso porque no le has Ver- insultado, porque si no te avienta el florero. Ver arder el mundo. No, créeme de que ha pasado muchas cosas y creo que un insulto no la sacaría de sus cabales. Soy como tú, que me pueden insultar, no, o sea, me pueden insultar y yo no reacciono mucho. Pero, o sea, tú me tocas así. Perdón, Kim, es que a mí me gusta sobar a la gente. Dale. Tú me tocas así y aquí me expulsan y me mandan para mi país a la siguiente hora. ¿Así? Te lo juro. Porque soy muy, creo que eso es lo malo de las personas que son muy calmadas, que cuando explotan es como Chernobyl, te lo juro, que ahí no hay quien las pare. yo Pues sí. entonces yo, gracias a Dios, me he mantenido súper Gracias a Dios tranquila. no me han hecho porque Me lo hace sé. de acuerdo a mi abuela. Te tiro el ¿Ah? vaso. A mi mamá Pérez. A ella me hace de Pues acuerdo. fíjate, mi táctica Por aquí eso siempre te para veo. no romperle la Pareciera que cara a sos, nadie que es sos una llorar persona e que irme. no, o sea, de que la escena. necesita un poco de apoyo para que pueda sentirse segura. Siento, ¿no? Es mi percepción. Por eso en muchas ocasiones he tratado de darte mi apoyo y decirte, no estás sola. Thank you. Y es tener, vos no puedes llevar en la espalda el esfuerzo de que siempre, o por ejemplo, siempre vas a ser la que das el paso, siempre vas, no, que tu pareja sepa que vos sos la que siempre vas a pedirle, pero entonces él se queda o ella se queda a que vos seas siempre, vos no puedes llevar el 70% de tu espalda. O sea, hay momentos que yo considero que sí, tipo, situaciones en las que una persona está pasando algo y la otra persona es la que está jalando por los dos mientras el otro se recupera para que siga fluyendo. Entonces el otro se recupera, ve el esfuerzo que el otro hace. No es que el otro le va a echar en cara, pero ve el esfuerzo y entonces el otro dice, no, vamos. Y es dándole, es de dos en dos. De dos. Y a veces es bien difícil porque uno se deja llevar muy fácilmente porque es bien cómodo dejarse llevar por el orgullo, por la soberbia, Sí. Es bien fácil y bien cómodo. Mira que hay parejas que viven en una competencia constante, Sí. que quieren el poder el uno, el control el otro, Mm. y se llegan a lastimar y eso llega a formar una relación tóxica. Y no se trata de una competencia, se trata de que los dos hagan un equipo para poder salir adelante, para comerse al mundo. No para los dos tener el poder y el otro humillar o aplastar a la otra persona simplemente para que su ego se eleve. ¿Qué tienes? Estrés. Se te Como nota. agotado. Se te nota. Sí. Como agotado, como ansioso. Buenas, buenas. Gracias por el apoyo. ¿Cómo están? Bienvenidos a la penúltima pregala del poder del amor. Como saben, este día vamos a saber quién es el favorito, la oportunidad de blindar su casa, ganar $2,000. Así que antes de comenzar, le pido a Miguel, también a Andreina, que me entregue su pin. Gracias, Vanessa. Gracias. Gracias. Muchas gracias, chicos. Pues ya estamos, chicos, cerrando ciclo al final de esta aventura.
quiero primero tantear un poquito cómo se sienten. ¿Se siente ya el final? Se siente la despedida muy pronto. ¿Se siente? Se respira. nostalgia, pasan largo. Hasta René por ahí soltó una lágrima. Hoy día nos dijimos las mejores cosas entre cada uno. Y yo creo que todos nos sentimos felices de que estés nominado a un premio, así que felicidades antes que nada para ti por estar nominado. ¡Vamos, Vale! ¡Grande, Vanessa! La mejor presentadora. Muchas gracias, chicos, por el detalle. Pero volvamos a materia en cuestión. ¿Cómo se sienten que están en la época ya final? No siento nada, Vanessa. Muy bien, afortunado. Hoy los chicos nos pusimos bastante nostálgicos, no sé si lo pudiste ver por ahí. Sí, lo vi. Que empezó todo por andar molestando a Sebas de las frases que nos marcaron, que él decía, y luego empezamos a hacer una dinámica de decir, cada uno se sentaba al frente y todos los demás decían algo que habían aprendido de esa persona o que se llevaban de esa persona. Dijimos creo que puras cosas positivas y creo que eso nos llenó a todos de nostalgia. Y pues fue bastante lindo, ¿no? Sabiendo la presión que tenemos todos en la casa, siendo las últimas semanas, y que todo el tiempo andamos como es, más que nada tirándonos, peleando, discutiendo. Pero es parte de ustedes ya también. Tener de esta cierta forma. dinámica, siento que ayuda como a aliviar esas perezas y a hacerla a uno sentir como un poco mejor. Quiero decir unas palabras. Ay, no, ay, ya caí en serio. esta tipa. Ya caí en esta tipa. Aunque todas las chicas se rían y ahorita lo hacen por, no sé, por echar vaina, pero a pesar de todo, con lo que hemos vivido sobre los premios, siento que, como les había comentado a las chicas, las fronteras no es el límite, o sea, todos somos uno, tenemos que ser unidos, somos latinos, son 11 países que ahorita pues se están, se está transmitiendo, pero somos 18 países que están viendo que aunque seamos de diferentes culturas, de diferentes costumbres, la convivencia que hemos tenido aquí ha sido para aprender muchísimo de cada uno de nosotros y que a pesar de las cosas negativas o positivas que... Sí, porque también nos ha sacado lo mejor y lo peor de nosotros y está bien porque hay que aprender de eso, ¿no? Y pienso que es una enseñanza que nos ha hecho como crecer y sacar la mejor versión de nosotros. Y es lo que yo decía a los chicos con lo que estaba haciendo de esa dinámica, que ellos tienen una convivencia muy bonita. Vanessa, y más que nada pienso que una familia. O sea, siento que cualquier persona que podamos encontrar el reality fuera de aquí, en cualquier país, o sea que haya sido uno de mis mejores amigos aquí, o amigas, o una persona con la que no compartía mucho, el encontrarme a esa persona fuera de aquí, siento que va a haber ese sentimiento de familia, de amistad y de cariño, de wow, nos volvemos a ver, me explico. Entonces creo que eso nos llama una familia. ¿Qué es lo primero que quieren hacer cuando termine el proyecto? Allá, Mari, ¿qué vas a hacer terminando? Todavía estoy pensándolo. Creo que Salgo de voy acá a irme de viaje un tiempo. Y después, al regresar a mi país, no le quiero avisar a mi familia que voy a ir. Realmente quiero agarrarla de sorpresa a mi mamá. Y lo primero que quiero hacer es coger a mi perra y quedarme un buen rato abrazada de mi gorda. Pobre animal. Y comer algo Te informo algo que rico. ya tu mamá se va a enterar viendo esta pregala. No, Entonces- mi mamá no ve el programa, te Ah, cuento. ok. Nada más Así di- que, no te preocupes. Y sí, ir a ver a mis amigas, ir a mi lugar favorito de mi país, que es el árbol donde está enterrado Alfredo, mi mejor amigo, que es mi lugar de paz. Y eso, regresar a mis espacios. Muy bien, chicos, estamos realmente a nada de concluir esto. Les queda una semana de convivencia, una semana de cerrar ciclos y de, pues, también de tomar decisiones, que creo que es muy importante. Y hablando de eso, hoy Mariela y Claudia tuvieron una plática bastante interesante, bonita, podría decir, de la emoción de, a lo mejor, lo que les trajo el proyecto y lo que sigue para ustedes. Claudia. Sí, Vane, la verdad es que los últimos días hemos empezado a hablar mucho más con Mariela adentro, porque afuera siempre hemos tenido charlas muy lindas. Y hablábamos justamente hoy de la sorpresa que ha sido para Mariela, estúpida, de la sorpresa que ha sido para Mariela recibir una noticia, saber lo lindo que es que los sueños se estén haciendo realidad, que lo proyectado se esté dando. Y que si bien faltan días, sí, en nuestros corazones y en lo que pasa día a día con la persona que elegimos, pues estamos seguros que se va a dar y
y que hay que trabajar por eso, así que súper, Cuando súper, se súper. quiere, se puede. Es cuestión Cuando de se quiere, buscar se puede. la manera y la forma. When there's a will, there's a way. Esa palabra... ¿Oíste? Pues sí, le he dicho ya a ella varias veces, no va a ser fácil, va a ser bien complicado, bien cuesta arriba. Se va a requerir mucha comunicación, mucha confianza, muchos mensajes, muchas llamadas, porque, ¿sabes? Van a haber momentos en que estemos a la misma par en las horas, pero va a haber un momento en que, ay, no puedo, estoy trabajando y ella esté libre y viceversa. So, hay que tener mucha empatía, mucha confianza, mucha madurez, Mucha comunicación. muchísima comunicación, excesiva comunicación para que esto funcione. ¿Pero estás dispuesto? Sí. Muy bien. Mariela. Mariela. Hoy llorabas de alegría. Oh. Sí, tú. ¿Lo vieron? No. Sí. ¿Sabes qué? Hace mucho no lloraba de alegría. Lloro de impotencia, de enojo, de frustración, pero hace mucho no lloraba de alegría y... La última vez fue cuando besaste a Alejandro. Ay, sí, la última vez que lloré fue cuando le di el primer beso a Alejandro, que vine acá, es cierto, es cierto. Es cierto. Ay, qué memoria. ¿Cómo habrá sido de Es cierto. horrible? La mía. Entonces, no, ¿sabes qué? Le estaba contando ahorita a Ricardo que la felicidad no es lineal. Hay momentos, hay picos, bajos, pero si me preguntas ahorita cómo estoy, yo te puedo decir que estoy muy feliz y me siento muy bendecida por Dios por estar aquí y sentirme así como me siento. A veces siento que no merezco lo que estoy viviendo, pero bueno, lo recibo con humildad y desde el amor. Claro. Y eso, pues, proponiéndome siempre poder vivir desde el amor, lo que siempre digo, pensar desde el amor, actuar y hablar desde el amor. Y en eso estoy. Alejandro, cuéntame esa compra que hiciste. Oh, La gran noticia. sí. No, en realidad es interesante porque la incertidumbre acompañó durante todo el reality y siempre expresábamos qué nos gustaría hacer después. Y siento como que hice un paso más para bajar esa incertidumbre. Siento que di mi primer paso fuera del reality. Siento que estoy un paso más cerca de concretar lo que me gustaría, ¿verdad? Ok. Y es básicamente que di, digamos, el ok para ir hoy directo. Hoy di el ok para ir directo después del programa a Honduras. Claro, o sea, claro, o sea, obvio. Lo que logramos. Probablemente es por unas semanas y después voy a mi país y veo qué onda mi país, qué pasa. Pero es un paso. Claro, el decidir ir a Se cambia el Honduras vuelo a la y semana no que a Paraguay directamente fue así, wow, cuando yo lo había hecho recién. Y cuando se lo comenté a Mariela, fue para ella también así, wow. Y como que La todavía sorprendiste, no le habías comentado que pensabas hacer ya eso. veníamos hablando, Ok. ya hablamos muchísimo al respecto, pero es distinto. Una vez que ya está hecho, como que quedas así. Oh, Lo hice, ya tengo el te boleto. cae como que la ficha y de a poco vas asimilando. Siento que todavía no terminé de asimilar. ¿Qué va a pasar cuando se entere su mamá? Sí, todavía no se le comenté a mi gente de mi país, no se le comenté. Saludos a Paraguay, no lo van a Cuando se recibir entere. terminando el proyecto. Sí. Se va a Honduras. Las parejas, no sé, Sergio, Gris, ¿han platicado ustedes al Nunca he invitado a respecto? Honduras. Quería que fuera con Alejandro, pero Alejandro ya va muy pronto y él se quiere quedar por acá, dice. Entonces, ya cuando dé su viaje, que vaya a Honduras. No hay problema. Obvio, o sea, está todavía incierto el futuro cuando termine. De por ahí a mí me gustaría seguir estando acá para seguir conociendo otros lugares. Pero ahora ya con estos momentos así más nostálgicos, te pones a pensar mejor, veo la decisión que tomó Ale y hoy empecé a dudar ya un poquito de Se va a ir, qué tan mal me puede hacer cortar esto de vernos así tan frecuente. Entonces le dije hace un ratito que voy a analizar mejor lo que voy a hacer después, así que Bueno, cambia tu boleto. puede que haya sorpresas. ¡Ay, Dios mío, qué lindo! Cambia el boleto Andreina, ya. Miguel, ¿Un bebé? ¿han platicado ustedes? Idiota. ¿Hablas tú o hablo yo? Sabes que siempre te da la palabra Sí, primero. siempre me la tira a mí primero. Bueno, Vane, hace un rato conversé con Andreina y le dije que estaba un poco pensativo y también nostálgico por lo que habíamos hablado en casa de los chicos, pero otra cosa que me tiene bastante pensativo es el hecho
y tal vez no podamos mencionar exactamente las cosas, pero los planes que ya tenemos a futuro cuando salgamos de aquí son cosas que para ambos tienen que ver con nuestros sueños, que tienen que ver con la música que queremos hacer juntos, que queremos cumplir ese sueño. Entonces, de mi parte, sé que no va a ser nada fácil, porque no depende, me pueden dejar en paz, por favor. Qué pesado. Que de mi parte no te voy a decir que va a ser fácil, porque no solo depende de nosotros dos, sino que depende de muchos factores. Pero sé que tanto de mi parte como la de ella, desde ya estamos con la cabeza en lo que viene después, porque Claro. es un reto difícil y quiero cumplirlo al igual que ella, de llegar a cumplir ese sueño y de poder hacerlo juntos, como estamos ahorita. Muy importante. Andreina. Mira, Vanessa, idealizar no es bueno, porque después, obviamente, pues no pueden salir las cosas como uno lo quiere. Pero también es bonito ese momento de pareja, de poder decir, oye, sabes que estos son nuestros sueños, y lo bonito de Miguel y yo es que compartimos lo mismo, que queremos lo mismo, que es crecer juntos, que queremos hacer sentir orgullosos a nuestros padres, que queremos trabajar y salir adelante. Entonces, eso es lo bonito, compartir con una persona que te quiera sumar, ¿no? En la vida, porque Claro. de eso se trata. Apoyarse mutuamente, apoyar el sueño, buscar la Entonces, forma. independientemente de lo que pase, yo siento que sí quiero hacer, que quiero estar con él, que quiero luchar por lo que tenemos, y pues que pase lo que tenga que pasar, no me quiero adelantar, pero sí lo hemos hablado y estoy feliz con lo que he hablado con él. Me siento segura también, y pues eso, ¿no? Ya sé que René y Melissa lo han estado platicando de la fiesta, de la visa. Ustedes sí tienen como algo más. Primero, Miami, escala en Miami. Eso sí, de una, directo de aquí para Miami. Y de hecho estaba platicando con ella ayer de qué haríamos si fuéramos a Colombia. Entonces ella me estaba diciendo de varios lugares que quería llevarme. Y papi, Medellín, Poblado, para todos esos lugares ahí en Colombia que me encantaría conocer porque nunca he estado ahí. Así que de ley tengo que estar en fin de año en Medellín. So, En un PH en el Poblado. el plan es de Turquía para Miami, me acomodo, y de Miami para Medellín a estar fin de año por allá con ella. Muy bien, entonces ya se ven como planes más centrados. Melissa, el día de hoy estabas haciendo unos letreros específicos para la casa. No sé. Están ahí, Vanessa. Ah, ok. De no más bullying. Creo que ha sido un tema que se ha tocado dentro de la casa bastante. Yo creo que entre la confianza que han tenido, de momento tienden a bullearse, de momento es como gracioso, de momento pasa de la raya. ¿Por qué decidiste hacer eso? Vanessa, porque hay una delgada línea, ¿cierto? Hay una delgada línea entre las charlas, molestar entre compañeros, pero ya hay ciertas actitudes o ciertos comentarios que ya se vuelven ofensivos, bullying o matoneo, podría decirse así. Entonces es un llamado de atención para todas acá en la casa, me incluyo yo también, porque seguramente en algún momento he de pronto faltado el respeto a alguna compañera, de pronto sin querer, porque no soy, pues me conozco, soy una persona muy educada y no soy de burlarme del aspecto físico de las personas, ¿cierto? Creo que es una línea que no me gusta pasar, primero porque toda mi vida he sufrido de bullying, tengo un hijo que también en el colegio le hacían bullying y he lidiado siempre pues como con ese tema, entonces siempre estoy recalcándole a las personas que tú les puedes decir envidiosas, asalariadas o piojosas, lo que sea, pero pues por molestar, porque eso ustedes saben que eso se dice acá Pero por aquí molestar. todos yo creo que han pasado en algún punto la línea. Exacto. Que también pero hay que analizarse a la hora también de dar el consejo. Exacto, pero creo que el llamar a otra persona fea o carehombre o decirle algo que pueda ofenderla respecto a su aspecto físico, recalcando que la belleza es algo subjetivo y que depende mucho de la persona que la mira. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque eso de es prostituta. incentivar a los demás a que cometan ese eso tipo no de cuenta. cosas, sobre todo cuando eres una figura pública y tienes que dar ejemplo ante 11 países, ¿cierto? Entonces si ese es el ejemplo que le estamos dando a nuestros fans, tenemos que cuidarnos mucho de lo que decimos y de cómo nos mostramos ante cámaras. Entonces yo por mi parte creo que a ninguno de mis compañeros le he faltado el respeto respecto a su forma de vestir o de presentarse ante el mundo. Entonces, por eso fue que lo hice. Y más que todo como para los televidentes, ¿cierto? Es como decirles a los que nos ven en casa, sobre todo a mis fans seguidores, les mando mucho apoyo y decirles, no están solos,
Y a palabras necias, oídos sordos. A veces a esas personas también hay que aprender a ignorarlas. ¿Cómo tú vas a decir que no buscas peleas si eres la primera tirando indirectas en tu story de Instagram? No sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es tu única opción. Ahora tenemos el masoquista de la semana. Ahora vamos al fantasma de la semana. La favorita de la semana es... El favorito es... Melissa, ¿tú crees que tú no le has faltado tampoco respeto a nadie aquí? Yo sí he faltado al respeto, obviamente, y de hecho ayer hablaba de eso con Renier, que me sentía súper mal por haber caído ante una provocación, ¿sí me entiendes? Porque a veces las personas están todo el tiempo provocándote, y Vanessa, hay un punto en el que de verdad llegas a un límite en el que explotas y dices y caes de pronto en el juego de contestar, de decir, te dejas llenar la cabeza de ira y no piensas bien las cosas y de pronto también insultas y ofendes. Pero soy consciente de que nunca está en video, por si acaso. He sido yo la que provoca una pelea o la que va y hace algún tipo de comentario ofensivo hacia alguna compañera. Siempre he dado respuesta a alguna provocación que me hacen. O sea, no soy de buscar pelea ni problemas, sino que si me tiran, yo también respondo. A ver, ¿quién aquí ha sufrido de bullying? ¿Quién cree que se ha pasado de la mano? ¿Cómo ha estado la situación en la casa? Y es un tanto vergonzoso, se diría, poder victimizar o decir yo sufrí bullying cuando también he molestado. Demasiado. La situación es que debemos aprender de nuestros errores y dar un ejemplo a la gente como figuras públicas que nosotros somos, porque ellos nos ven como lo grande, nos ven en la palestra. Y es nuestro deber dar un ejemplo. Así que si nosotros lo hicimos, está en nuestras manos cambiar. Y también si es que estamos sufriendo de bullying en nuestras casas, y esto va para el público, ustedes no están solos, como lo dijo Melissa, busquen ayuda, que no se estanquen en el problema ni se suman en la depresión ni en la tristeza, porque para todo hay una salida. Tenemos unos a nuestros padres, otros a Dios, otros a nuestros tíos, pero siempre habrá alguien que nos puede escuchar. Cuando se hace referencia a qué fue lo que aprendimos, todos hemos sido víctimas del bullying porque no hemos llegado a entender que lo importante que nos caracteriza como humanos es qué tan diferentes podemos llegar a ser. Lo importante es la diferencia y cómo puedes aprender de lo diferente que sea el otro. Entonces, más allá de la convivencia y la jocosidad con la que nosotros hablamos de los demás, a veces entender lo diferente que es otra persona se nos complica, simplemente por instinto, simplemente porque a veces diferimos de la otra persona en cuanto a su criterio o su aspecto. Y poder superar esa línea puede llegar a ser el verdadero poder del amor. Gillian, dígame. ¿Qué piensas de este tema? Ay, pues mira, aquí yo no estoy. Yo me fui a volar por un momento. Habla, estúpida. Pues mira, es que la doble moral en la casa de las chicas como que me sorprende. ¿Cómo tú vas a decir que no buscas peleas si eres la primera tirando indirectas en tu story de Instagram? No entiendo, pero ¿sabes qué? Voy a pichar. Fue aquí. Pichar es ignorar. Por si Vanessa, acaso. yo quiero decir algo también. Andreina. O sea, y esto es un tema como general, ¿no? Yo no quiero ya como que... Aquí me parece. Sino que quiero dar como una frase que la leí y dije, wow, en verdad creo que nos representa a todos. ¿Cuál? No sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es tu única opción. Y yo siento que todos hemos pasado por momentos difíciles, complicados, y nadie dijo que iba a ser fácil porque la vida siempre hay altos y bajos. Pero lo que le puedo decir a los televidentes que nos están viendo, a los 11 países, a las personas que se conectan con nosotros, es eso, que todo tiene solución, que a veces en la vida nos ponen pruebas para superarlas y es por algo, ¿no? El tiempo que pasamos aquí, que pasamos en la vida es para superarse y pues que no se rindan, que cuando logren lo que quieren, los sueños van a decir, wow, la pasé súper difícil y aquí estoy parada siendo fuerte y dando mi cara. Bueno, chicos, como saben, la semana pasada
tuvimos la primera edición de los premios. Los nominados de la semana son, y hoy tenemos la segunda edición, así que le pido a Atalay. Recuerden que esto es broma y no bullying, aclaro. ¿Broma? Broma. Consentido por todos. Muy bien, chicos. Con actitud de alfombra. Bienvenidos a la segunda edición de los nominados de la semana son. Claro está, todos estos nominados han sido hechos por ustedes mismos, por las cosas que han suscitado dentro de la casa y solamente nosotros como producción queremos otorgarles este reconocimiento para la prosperidad. Y es por eso que vamos a comenzar. Este se mencionó la semana pasada. ¡Viva el Poder del Amor Awards! Varios mencionaron el astronauta de la semana. ¿Cómo es ese? Este premio es a la persona que necesita su espacio, que hace todo para tenerlo. El primer nominado es Andrés, claro está. Esa. Redobles, Vanessa, redobles. Por favor. El segundo nominado para este premio es Alejandro. Y la otra persona que ha pedido su espacio y lo ha hecho de una manera tecnológica, utilizando como excusa cargadores, señal, todo eso. El tercer nominado es Renier. Muy bien, ahora sí para hacer entrega de este gran premio, que de hecho ha sido reñido, pero creo que el nombre vino y lo puso él desde el principio. Hemos visto su historia dentro de la Casa del Poder del Amor, cómo ha gritado, ¡espacio! ¡Espacio, por favor! Casi ha llorado por el espacio, señores. Es por eso que quiero que pidan un fuerte aplauso para el ganador del astronauta. Él es, sin duda alguna, Andrés Salvatierra. Deme espacio. Espacio, por favor. Espacio. Palabras, por favor, piensa bien. El espacio. No. A toda esa gente que está en casita, luchen por su espacio. Luchen por su espacio. Es justo y necesario para darse amor, no, de verdad. Lamento que se haya interpretado así, pero... ¡Bravo! Bravo. Mare, casi te tenías que haber dado las gracias. Gracias a eso te ganaste ese premio. Estaba a punto, pero ya dijeron, ahora, y me vine. De verdad, gracias, Mare. Te dedico este premio. Igual ya viene la final y se lo acaban los pasos. Ahora vamos para la indecisa de... ¿Qué pasó? ¿Me perdí algo? La indecisa de la semana. La indecisa de la semana. Debo aclarar, bueno, del Poder del Amor en sí, teníamos ese premio que fue cambiando, quedó en femenino porque hemos tenido chicas indecisas, pero realmente sería el indeciso. No lo pudimos arreglar a tiempo. Es una persona, de hecho creo que no hay ni nominados. Teníamos como 7 nominadas para este premio. Entre ellas estaban Jessica como nominada porque no sabía su pana Rabbit. Pueden aplaudirla porque era una finalista. Pero se la terminé llevando el pana. Las otras indecisas que estaban nominadas era Mel. Mel. ¿Yo por qué? Kim. Díganle Kim, por favor. Pero como dice que no le gusta, pero lo busca, no, ya saben, como que no sabemos exactamente, por eso habían decidido nominarla. Pero pensamos que una persona de esta casa ha pasado
por varias puertas. Ha tocado y ha dicho, hola, de aquí soy. No, mejor no. Hola, de aquí soy. No, mejor no. Hola, de aquí soy. No, mejor que no. Y por eso quiero que Jessica, que era la ganadora de este premio originalmente, haga entrega a la persona Claro que sí. ganadora de este Con premio. todo el gusto. De la indecisa pasó al indeciso. Quiero saber si saben quién es el ganador. Exactamente. Creo que este premio debería ser el Nómada, pero lo acepto. Creo que tuve las cosas bastante claras. Pero bueno, lo acepto, gracias. Muy bien. Ahora tenemos el masoquista de la semana. O de la temporada, si puede ser. No sé. Finalistas. Poder del amor. El primero. ¿O será Sebastián? El primer masoquista de la semana, o puede ser temporada, no sabemos. Es Alejandro. Yo me limpio las manos como Poncio Pilato a mí. El segundo masoquista es Sebastián. Y el tercer Recuerden, masoquista si mi mujer me pega es de por la mi bien. semana es Renier. Y el ganador del masoquista es Renier. Felicidades. A mí también me robaron. Como diría un gran amigo, si mi mujer me pega es por mi bien. De las palabras de Sebastián, que también quiero dedicarle este premio porque también ha sido un gran masoquista, pero creo que yo le he ganado un poquito más que él. El premio va dedicado a mi querida novia, Melissa aquí, que ha sido gran parte de ese masoquismo. Pero de verdad, Gracias a mí se lo ganó. de verdad estoy muy contento. Gracias público por todo el apoyo que me han brindado. Renier, si De tu mujer te corazón. pega, ¿por qué? Se Por mi bien. una cachetada. Me gusta, sí. Muy bien. Felicidades, Renier. El siguiente premio es la empática. La que ha estado toda la semana diciendo, no, me tiene empatía. No encuentro empatía. Vamos a ver, las nominadas son. La primera nominada es... Andreina. Más empatía, por favor. La segunda nominada es... Mare. No, empatía esta semana. Pero estamos a la temporada, chicos, hay que dar premios. A mí me dicen, yo digo. Ok, y la tercera es... Mariela. ¡Bravo, Mariela! La ganadora de la empática de la semana es... Mariela. Ven por acá, Mariela. Pero lo lograste. Conseguiste esa empatía de tu novio. Bien. De nada, mi amor, de nada. De nada, gorda. Mariela. Pido solo empatía únicamente.
¿Qué tan difícil es la empatía? ¿Qué tan difícil? Gracias. Eso, esa es mi chica. Ahora vamos al fantasma de la semana. Pues empezamos con los nominados. Solo hay 2. Primer nominado es Ricardo. Y el segundo nominado es Sebastián. Creo que pensábamos dárselo a Ricardo por ser el eliminado más reciente. Ya dijeron pensábamos. Eso ya no se lo van a dar, es tuyo. Pero como has decidido faltar, hacer actos de Houdini y desaparecer, Atraviesa paredes. se lo vamos a dar a Sebastián. Felicidades, palabras por tu premio. De verdad, para mí es un honor, más que ser un fantasma. Creo que todos hemos dejado huella en la vida de todos. Ha sido muy lindo para mí y espero que no seamos fantasmas en la vida de otra persona, ¿De verdad? pero que dejemos huella siempre. Déjame pegar. 1, 2, 3. Una reventa. Creo que estuvo a una altura, alcanzaron una altura que nunca. Chicos, nuevo récord de altura. Eso fue el nuevo récord de altura, señores. Muy bien, y vamos al último premio, que es la Me Tomo en Todo. Como dice la palabra, me meto en todo. La metida. Casi, la metiche, ponle. La Me Tomo en Todo. La quisimos hacer un poco, no, mentira. La que se mete en todo, y vamos a decir las nominadas, por favor, o nominados. La primera es Melissa Kate. Estúpido. La segunda nominada es Gillian. ¡Yo! ¿Cuándo yo me metí en nada? Gillian. ¡Esa es! Ay, pues, ok. Y por sorpresa del poder del amor, Yo no sé qué yo me metí. la tercera nominada es yo. Gracias. Yo me metí. Gracias. ¿En qué yo me metí? Gracias. No, dime en qué yo me metí. Tengo que trabajo para la producción. Literal. Para hacerme sentir. Pero como trabajo para la producción no sería digno que lo gane yo, porque pues ya saben, sé todo. Así que la ganadora de este premio es por opinar esta semana de cosas que de momento no entendía, que no entendió bien, pero opinó igual. Se lo gana Gillian. ¡Estúpida mi premio! No me toques. No me toques. Pero gracias. Gracias. ¿Algunas palabras? Ay. Somos por igual. Ah. ¿Qué da? Ay, no sé. Regálalo si quieres. Por favor, no. No me sigan tirando indirectas por el Instagram. Yo no te he tirado nunca. Pero nada, gracias. Bye. Pero es que yo no sé ya de dónde saca eso. Muy bien, esa fue la segunda edición. Por favor, como saben, se prestan sugerencias para la última edición, que será la próxima pregala. Muy bien, ahora sí vamos a venir. Vamos a hablar de lo que vinimos a hacer, que es conocer los favoritos de la semana, los que tendrán la oportunidad de blindar su casa y ganar $2,000. Muy bien, voy a comenzar con las chicas. La primera nominada de esta semana es Andrei.
para Casa de los Caballeros. El primer nominado es... Miguel. El segundo nominado es... Austin. Y el tercer nominado es... Andrés. Muy bien, como saben, solamente una persona de cada casa será el ganador de este pequeño detalle de parte del público, así que voy a empezar con las chicas. La primera eliminada, ay, qué horrible, no dice nominada, eliminada rápidamente, pero la primera eliminada, que no será la favorita de la casa, es... Porque aplauden. ¿O qué? Ni te mencionan. Ni te mencionan a ti, así que qué o. ¡Esta gente! Muy bien, de los chicos, el primer eliminado y no llegará a ser el favorito de la semana es... Andrés. Muy bien, ahora vamos para la favorita de la semana de Casa de las Chicas, escogida por ustedes, el público. La favorita de la semana es... Andreina. Muchas gracias, Vanessa. Andreina, nuevamente, perdón. Oye, Vanessa, iba a decir unas cositas. A veces el que calla no otorga, sino que hay personas que dicen incoherencias y es mejor no prestarle atención. Pero otra cosa sí, muchísimas gracias a todos por el apoyo. En serio, me pone feliz que siempre estén ahí, siendo leales, estando ahí, pie del cañón conmigo. Como les dije, ya se me adelantó la Navidad porque ustedes son mi mejor regalo, así que muchas gracias por el apoyo. ¡Felicidades, Andreina! Ahora vamos para el favorito, elegido por ustedes de Casa de los Chicos de la semana. El favorito es... Miguel. Ey, ¿qué es lo que te Gracias de verdad a toda la gente que está votando y mamá, gracias por todo lo que estás haciendo, a mi familia también. Gracias a todo el público. Muy bien. Siéntate, Miguel. Debo decir que esta es la última vez que se escogen los favoritos de la semana. Ya no va a haber favoritos, obviamente, porque vamos a la gran gala y se sabrán los resultados y el ganador absoluto del poder del amor. Como saben, ustedes como ganadores tienen la oportunidad de ir ambos a una cena o regalar la cena. Se pueden poner de acuerdo y decidir. La última vez. La última. ¿Tú quieres conmigo? Vamos. Ya que lo piden. Vamos nosotros. Nos vamos nosotros. Muy bien. Oye, la última cena, ¿no? Y que ya nos vamos o nos sentamos. Cambiemos de pin. ese es el tuyo. Como es dorado, él quiere el dorado. Bueno, quiero recordarle al público, con el anuncio que di que es la última vez que hay favorito, que ahora solamente la votación que tendrán que hacer es para la votación final. Ustedes tienen en sus manos los ganadores de este reality. Recuerden, es un chico, una chica, son acumulativos, así que a votar todos los días por quien ustedes quieren que se coronen como los reyes del poder del amor. Dicho esto, soy Vanessa Claudio, me despido. Buenas noches, chicos, se pueden ir a su cena.
Ay, mira, el arroz está hecho de corazón. Ay, ¿estás nerviosa? Sí. Me siento como si fuese la primera vez que venimos aquí. Bueno, es que hace tiempo no venía a una cena contigo. Sí. Es cierto, hay que tomar. Te lo juro, ahorita mismo me siento como si, con el silencio que hay y con todo lo que está pasando, como que no hubiesen cámaras, como que se me olvida todo, o sea, es como que me siento nervioso. Bueno, es que yo también dije muchas cosas hoy. Pero ok, te le reviras entonces tú, le haces algo y entonces después ¿qué pasó? Las dos expulsadas por cuenta de esa provocación. También tienes que te sirva esto también a ti de experiencia para futuras acciones o futuras cosas que te pasen en un futuro, ¿no? A tener más paciencia, ser más calmada. O sea, es una hipócrita. Llega y dice, ay, yo contigo no me meto, pero todo el tiempo está tirándome indirectas. Ay, yo a ti nunca te digo nada y todo el tiempo es riéndose y diciendo, ay, sí, la relación más bonita, la yo no sé qué, la yo no sé cuántas. Igual, cada quien sabe quién es ahí. Yo me abrí demasiado contando lo que sentía, lo que siento por ti, porque pues para nadie es como que una sorpresa que pues nos queremos muchísimo, que hay un gusto, pero no había expresado como que todo lo que yo he sentido desde que comenzó el programa, lo que he pensado de ti, lo que me hace sentir. Y de cierta manera sí me da miedo que lo escuches, porque no sé qué vas a pensar de eso, ¿no? ¿Qué podría pensar? No sé. Cuéntame tus miedos. Mis miedos es abrirme por completo y dar, ya como que abrirme totalmente por completo y no esperar la No misma recibir. respuesta. Pues a nadie le gusta el rechazo, ¿no? Obvio. Y está bien también, porque pues tú no manejas los sentimientos de la otra persona y está respetable también esa parte. Pero por eso a veces uno no quiere comunicar o no quiere decir algo porque lo puede malinterpretar o se puede asustar o se puede como lo que pasa, ¿no? A veces cuando una persona demuestra mucho, la otra persona se asusta y se cierra. Es lo que a veces tengo miedo yo. Qué casualidad que yo toqué ese mismo tema, de que a mí me ha pasado muchas veces en la vida que me lanzo hacia el vacío sin pensarlo o sin tener, por decirlo así, un paracaídas. Y que obviamente da miedo lo que tú estás sintiendo. Yo lo he sentido muchas veces y le contaba a los chicos que tal vez así me sentía al principio, como que me estaba lanzando sin paracaídas. A mí la que más risa me dio fue Gris. Ay, Gris, ¿Qué? pobre boba ridícula. Qué boba más ridícula, qué manera de reírme yo. Con Gris que ni la debe ni la teme, que al final le dices algo y... Bueno, el punto es, whatever. Trata de estar tranquila, ya no más problemas. No dejes que te provoquen, porque no tienen argumentos necesarios para poder provocarte y tienen que usar ese tipo de palabras sucias. Así que tú tranquila y nada, vamos a disfrutar el tiempo que nos queda. Yo también sé muchas cosas. Escúchame, ¿Tú crees que es que acá todo no se sabe? te iba a decir algo y se me olvidó. Menos mal. Ah, ya. O sea, tú eres una gran persona. Yo sé la gran mujer que tú eres hermosa. Así te ven mis ojos. Y estás conmigo porque así lo quiero yo. Porque te elegí a ti. Ni siquiera por tu físico. A mí el físico no me interesa, a pesar de que tienes un físico bien hermoso. ¿Ok? Si te vi a ti es por la gran persona que eres por dentro. Tantas cosas, También bueno, me gusta mucho el Gran Roatán, porque el Gran Roatán, pero creo que todavía está en eso, en cuándo El Gran Roatán es un cuándo sería el momento perfecto de que me entregues esa carta. Ajá. Es que me quedé pensando en eso. ¿En serio es tan larga? ¿Seguro? Bueno, a mí me gusta mucho el ¿En qué me estarías diciendo en esa ¿Seguro carta? que piensas eso? ¿Te estás desahogando? Te pregunto. ¿Qué dice esa carta? ¿Una carta de despedida?
¿Seguro que estás pensando eso? Estoy diciendo que te diera Qué 13. mala tu Estoy- intuición, estoy déjame dici- decirte. diciéndote Qué mala tu intuición. Malísima. muchas otras cosas, pero te estoy diciendo solo 3. ¿Cuándo la escribiste? ¿Cuándo la escribí? Antes de ayer. Curioso cómo tú y yo nos cerramos. Detrás de todas esas discusiones, peleas, ese dejar de hablarnos, todo me dio un aprendizaje de todo lo que me enseñaste, de aprender a tener paciencia, de entender a la otra persona y de ser ese apoyo, que sabes que más que nadie más he mostrado ese apoyo. Y no llores, que no te quiero ver llorando. Bueno, son lágrimas como de nostalgia, ¿no? Porque estás hablando sobre todo lo que hemos pasado. Y hoy día ha sido un día muy, muy, muy sentimental para mí. Porque ya estamos llegando a la final y se te vienen pues todos los recuerdos, ¿no? Claro. Y los recuerdos que yo he tenido contigo han sido de, hasta cierto punto, como de cariño, de Odio. odio. ¿A qué hora la escribiste? ¿Por qué dices que en la madrugada? Me imagino, no sé. En la madrugada. Es el único tiempo que tengo. No te lo iba a entregar tampoco. Es más, no sé si te lo voy a entregar. Sino que me estabas hablando del tema y pensé que sabías de la carta. Entonces la metí la pata y te dije. No, pero sí me pareció curioso que escribieras y arrancaras la hoja. Pues yo debe ser, creo que de pronto... Me estabas observando. Yo voy ahí, por decir un sábado, un domingo, a almorzar, Sí. disfrutar de la piscina por casi nada, ¿va? Ahí sí quedamos todos famosos. Independientemente de lo que creas, yo siento que te quiero mucho. A veces me gusta te estar observo. alejado de la gente. Qué raro eres. No, pero lo voy a dar a todos igual. No tengo que ser normal. Hacer como un tour, bueno, por Roatán. No, acá nadie es normal, incluyéndome. Pero tú eres extremo. Tú sí, deberían sacar un premio de esos que sacan. El raro de la semana. El raro de la semana. Voy a postular por eso que has ganado tú ahora. ¿Cuál? El fantasma. ¿Vas a ser Quiero fantasma? ganar la otra semana el fantasma. ¿Por qué eres fantasma? Porque no va a venir, pues así como tú no vienes, no va a venir. Bucear, nadar con los No, delfines, no me gustan. hacer... ¿Qué tenías? Uno no viene por un motivo de fuerza mayor. Claro, como yo las veces que no he venido, porque estaba mal. Hay enfermedades físicas. y- Ah, tenías la misma y enfermedad en- que yo siempre y tengo. enfermedades mentales. Eso tienes. Y creo que acá todos hemos pasado por ¿Ya eso. estás recuperándote de esa enfermedad mental o todavía? Hay muchas. Pues me hay ves una bien. niñita, no sé si has ido al Hilo Free. No. Ahí lo es. Entonces, recuperación. Ajá, pero es una isla. Gracias por tu abrazo. Dentro de una islita dentro. Fue como una inyección. Como cuando uno necesita varias dosis para recuperarse. Esa fue una dosis que me sirvió para... Bueno, ahí ¿Quieres podríamos otra? ir, pero para ver los animales, obviamente no los podemos. ¿Qué te ¿Vamos a dar otra? ¿Qué te ríes? ¿Vamos a dar Si me respondes te doy, si no, no. ¿Sí vamos a hacer otra? Si te gusta andar en ¿cómo se llaman los carritos esos? Los buggy, carritos así pequeños de cubo. Pero lo que más me tiene pensativo, y no de mala manera, sino que siento que tengo la cabeza ya en otro lado, es pensando en lo que vamos a hacer apenas cojamos ese vuelo para salir de aquí. Ay, no me digas que estoy igualita. O sea, es como que, ¿Por qué me copias los pensamientos? no, no te los copio, pero es que sabemos lo que estamos viviendo y es como que, o sea, no sé si te sientas igual en esto, pues, pero siento que ahorita mismo, por más que estoy súper contento de estar aquí y he estado pensando en lo bonito que fue haber venido acá y lo que hemos vivido aquí y todo, siento como que aunque nos falte una semana, mi cabeza está en otro lado. Y o sea, hoy, por ejemplo, ya aquí estuve sentado conversando con los chicos y fue bastante lindo, pero no es como antes que tenía esa energía de que llegaba aquí y decía, quiero hacer esto, quiero saber qué vamos a hacer aquí hoy, qué dinámica vendrá, qué pasará hoy en la casa, hoy se van a pelear no sé quién y no sé quién. Sino que he estado más como que con la cabeza en cómo vamos a arreglar tal show, cómo vamos a arreglar tal viaje, cómo vamos a arreglar tal proyecto, cómo vamos a hacer esto, a qué fecha vamos a hacer esto, tengo que hacer esto para que se cumpla tal cosa.
Y sí, o sea, lo que le dije a Vanessa es lo que yo pienso. O sea, yo sé que no va a ser fácil porque no depende solo de nosotros dos. Pero pienso que si seguimos, siento que vamos a poder salir adelante. Entonces, ¿Cuáles son tus miedos? mis miedos son que salgamos aquí y que que sabemos que no depende solo de nosotros, se nos dificulte seguir la línea que queríamos seguir, de hacer toda esa música y todos esos conciertos o proyectos juntos. Eso es lo que me tiene muy mal. Pero como te digo, trabajemos con un equipo. Ay, no quiero llorar. No llores, trabajemos con un equipo. Es que Yo lo sabes veo que como que uno siempre no hay una tiene solución. que idealizar como... Sí, eso, fluyamos. Ajá. Uno no tiene que idealizar, pero igual uno como que se siente mal, ¿no? Porque ya no es lo mismo una convivencia donde ves a esa persona todos los días. Estoy llorosísima porque voy a extrañar todo ya ahorita. Hasta lo malo. Déjame despeinarme como a perro. Eso soy, tu perro, tu mocono. Paró. Así se siente Maca. Ajá. Así se siente Maca cuando la sobo. Ay, pero yo no la sobo tan... Cariño, cariño. Yo no la sobo tan duro, Maca. Estúpido. Parezco un Yorkie. Ay, qué feo. Prefiero parecer los perros que parezco cuando estoy... ¿Cómo? Que parezco un Yorkie. ¿Has visto esos Yorkie? A ver, vení. Es que no me puse waterproof porque no estaba tan emocionado. Te quiero hacer otra pregunta. Dispara. ¿Te acuerdas que yo te dije al principio de la cena que yo me siento así, como tú te sentías antes? Tú no te sientes así ahora. ¿Cómo? Como de que no querías mostrar lo que sentías por miedo. ¿Tú te sientes así ahora? Así me sentí durante mucho tiempo, pero ahorita mismo creo que llegué a un punto donde ya, de hace un tiempito para acá, solté. Fue como que, ¿sabes? Ya, o sea, todo el mundo se enamora, todo el mundo demuestra sentimientos, todo el mundo fluye, todo el mundo dice lo que piensa, como ¿Tú que estás ya deja enamorado? de guardártelo. Tú sabes que sí. Me da risa que me lo preguntas, que No. pensabas que me da pena. Pero, por ejemplo, un gran paso que yo di, que tú sabes que no hacía antes, y que fue como atreverme, fue subir la foto que subí contigo. Y si pasas desapercibido, o sea, un low profile, pues te va mejor. Al menos el primer mes. Pero llegaste pisando bien duro, güey. que ¿Qué digo pisando? televisivamente Pateando. No está bien llegar desapercibido. No te digo que pases en gris. Pero sí un poquito más, ¿sabes? Como, yo no llegué dócil. Yo llegué y me le paré a todas y les dije, la que me busque me va a encontrar. Y la que quiera ser mi amiga se la va a pasar poca madre. Así que ustedes dirán. O sea, yo también llegué bien verguera. Y al tiempo, pero yo no llegué a meterme con nadie, ¿me entiendes? Esa es la diferencia. O sea, yo llegué y con mi carácter y como soy, yo de una les tiré el aviso a todas y dije, abusadas, morras, abusadas. Ya. Pero yo no llegué a meterme con nadie, ni en la relación de nadie. Quiero hablar un poquito del dibujo que me hiciste y que me expliques cada detalle. ¿Qué significa esto? El yin y el yang. ¿Qué significa? A ver, vamos a hacer algo. Yo voy a tratar de adivinar. Ok. El yin y el yang significa que tú y yo somos súper diferentes. Y que tal vez por eso a veces discutimos bastante, pero que uno complementa al otro. No. El boleto de avión, el boleto no, el avión, quiere decir el viaje que nos toca emprender cuando salgamos aquí, que todavía no tenemos el destino fijo, pero que queremos que sea juntos. Entonces me decían algo y yo luego así, ta. Y pues como que también como que ya con el tiempo ellos me dijeron como, güey, también afuera te los encuentras tal. Y como que dices, bueno, a ver ya, o sea, hablas de otras cosas y es como que, bueno, ya no hay pedo, o sea, yo no tengo un pedo contigo, yo tampoco. Son una peda. Cuando pasó eso, yo hablé con Miguel y fue como, le dije, contigo quería hablar, güey. Y me dijo, ¿por? Le dije, güey, me cagas la madre. O sea, le dije, neta, no te soporto, güey. Me dijo, se cagaba de risa porque estaba... Y yo también.
Entonces me dijo, güey, tranquila, no sé qué, tú a mí no me caes mal. Le dije, no seas mamón, güey. Le dije, sí, yo sé que te caes. O sea, y ya empezamos a hablar, hablamos de muchas cosas, no sé qué. Y quedamos bien, ¿me entiendes? Y no nada más quedamos bien, sino que ahorita, por ejemplo, yo me vivo de huevos con Miguel. O sea, ya es como que, ay, qué pedo, diabla, y me abraza, y diablita y tal. O sea, ya es diferente, ¿me entiendes? Pero bueno, Sí, era más romántico. nos eso querían estaba poner así. como hot, no. Bueno, ya, aquí que estamos en el momento súper romántico. Yo solo te voy a decir que no quiero que se acabe esta conexión. Yo tampoco. Yo quiero seguirme divirtiendo así contigo. Y que si te digo que te adoro es porque te admiro y te respeto. Y literal te admiro muchísimo. Yo a ti, bebé. Te quiero como no tienes idea. Y que suenen. Y que se enojen. Te estaba esperando y prometo amarte, respetarte y darte todo lo que faltó en el pasado para ser feliz. Si es que yo regresara atrás el tiempo y volviese al día 1 de este programa, lo volvería a repetir todo con él. Cuando yo estoy contigo, siento que el mundo se apaga y solo estamos tú y yo. Cuando yo te miro, el corazón se me detiene. Con solo 3 minutos, ya loco me tienes. Te hice esta canción para ver si eso te convence. Y me das el chance que salgamos en los weekends. ¿Quieres ser mi novia? Jessica es una increíble mujer, es muy atractiva, tiene un gran corazón, pero no me atrae. Es un sinvergüenza, Vanessa. Eso es lo que es. Gracias a Dios hay un video. Yo me quedo callado, yo no voy a decir nada. Hay una gran diferencia entre pedir disculpas y sentir las disculpas. ¿Tú qué sabes? Lo que yo estoy sintiendo por dentro. Soy un ser humano, también me canso y también me aburro, sus comentarios me molestan. Yo no pienso hablar más de nada de ella ni de Renier. Para mí esas dos personas no existen. Empezamos la votación. Voto por él porque, no sé, no tengo explicación, solamente tenía que votar por alguien. El último voto de esta temporada es para... Vamos a ver las últimas 10 posiciones para saber cómo están los votos. Como sabes, tengo en mis manos 2 sobres. Uno dice felicidades, te quedas, y el otro, pues lamentablemente no continúas.